Hola, buenas tardes. Ya empezamos, que ya son las 4 pasaditas, así que vamos a ir empezando nuestra última sesión de esta edición de Escuela de Familias Online, que ha organizado, como bien sabéis, el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo junto con Acción Familiar. Bueno, pues hoy llegamos a la recta final con otro de nuestros temas que también, bueno, pues nos lo piden muchas veces, ¿no? De qué manera acompañar a nuestros niños y niñas en la frustración, porque la van a tener indudablemente, ¿no? Y van a necesitar un poquito de nuestro acompañamiento para ver de qué manera les podemos ir ayudando. Así que bueno, hoy sobre todo vamos a hablar de este tema y como siempre digo, vamos a hablar también de lo que queráis, ¿vale? Ya sé que este no es un grupo muy participativo, pero siempre que queráis preguntar algo, pararme, compartir lo que sea, pues también lo podéis hacer. Así que ya sabéis que los últimos 15, 20 minutitos los dejamos para poder hablar de lo que queráis, ¿vale? Así que eso están como libres totalmente para poder hablar de lo que vosotras queráis o preguntad o lo que sea, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a empezar con la sesión. Ya sabéis que tenéis abierto también el chat, ¿vale? Para cualquier cosa. En el chat voy a aprovechar antes de que se me olvide, porque esto lo digo al final, pero a lo mejor se me olvida, así que ahora que lo tengo en la cabeza lo voy a decir. Como hoy es la última sesión de esta edición, siempre nos piden una valoración de las diferentes sesiones, ¿vale? De todo el taller. Entonces os mando un enlace a través del chat para que tengáis ahí directamente el link para poder evaluar, ¿no? Y valorar cómo han ido estos días. De todas maneras, ya sabéis que yo os lo vuelvo a enviar por email en los próximos días, ¿vale? Pero también para que lo tengáis aquí por si os apetece hacerlo justo después de la sesión, ¿vale? Se hace muy rapidito, ya sabéis que es un formulario que se hace nada en 2 minutos, ahí os lo pongo en el chat, ya está. Pero sobre todo es que es importante porque como estas acciones formativas están subvencionadas, pues necesitamos hacer un feedback, ¿no? Necesitamos devolver qué ha parecido, si ha funcionado, si no, qué ha gustado, qué no ha gustado, qué podemos seguir mejorando, ¿vale? Es muy importante para nosotras que podáis rellenarla cuando podáis. Bueno, y como nos lleva más que 2 minutos, pues es fácil. Vale, pues venga, vamos a empezar este tema. La verdad que cuando empecé a prepararlo, como no quería repetir muchas cosas que ya he hablado en otras ediciones, pues se me hacía un poco complicado, ¿no? Porque al final creo que nunca he hablado con un tema tan específico como el acompañamiento de la frustración, sino que he hablado mucho más de la inteligencia emocional, de cómo acompañar las diferentes emociones en diferentes estados emocionales, pero nunca especificando tanto como la frustración. Así que es verdad que al final como que intenté como no coger diapositivas de otras ediciones para no repetir, pero bueno, seguro que al final, como está todo relacionado con las emociones, hay una parte en la que tengo que hablar un poquito de la inteligencia emocional y de cómo gestionar algunas emociones, pero me he intentado centrar mucho específicamente en la frustración, ¿vale? Vale, creo que alguien tenía un micro por aquí, ya se lo han silenciado, perfecto. Hay alguien que está como todo el rato uniéndose, pero no termina de unirse, le está dando problemas la conexión. Espero que después pueda. Bueno, pues entonces, dicho esto, digo, lo primero vamos a intentar definir a qué nos referimos con frustración, porque cuando hablamos de cualquier término, pues lo primero es definir, ¿verdad? Vale, os pongo aquí. La frustración es una vivencia emocional que se presenta cuando un deseo, un proyecto, una ilusión o una necesidad no se llega a satisfacer o a cumplir. Así que bueno, yo creo que aquí como madres también somos expertas, ¿no? En estar con diferentes momentos de frustración, porque esto de que tengas una necesidad sin cubrir, un proyecto sin hacer, ¿no? Un deseo sin satisfacer, vamos, no sé vosotras, pero yo constantemente. Entonces, al final la maternidad también es como un reajuste de expectativas brutal, ¿no? Si antes yo tenía en la tarde una idea de qué podía hacer o cómo me iba a organizar, pues lógicamente desde que tengo niños esto se ha tenido que ir reajustando constantemente, ¿no? Ajustando las expectativas para que esto pues no sea algo frustrante, porque es cierto que va a haber muchas cosas que no podamos llegar y a las que no llegamos, ¿no? Porque además esto cuando lo hemos hablado más veces en estas sesiones un poco más abiertas, que hemos tenido otras veces de un café para compartir, ¿no? En la que a lo mejor no había un tema central, como ahora que hay un tema central con diapositivas, sino que era más un coloquio, ¿no? El poder compartir, pues esto lo hablamos siempre, que es verdad que el tema de la frustración en la maternidad es constante porque tienes que reajustar todo el tiempo tus tiempos, lo que tú quieres hacer y lo que realmente puedes hacer. Así que yo cuando estaba haciendo las diapositivas para hablar de la frustración, digo, bueno, si es que esto lo vamos a entender perfectamente todas porque es una constante en nuestra vida. Así que
lo ponemos muy fácilmente, lo situamos muy fácilmente y así lo vamos a situar más fácilmente también para nuestros niños, ¿vale? Por lo tanto, va a ser una emoción, como os pongo aquí, que nos deja con una sensación por aquí, terrible de decaimiento emocional y desmotivación, la que va a atacar de manera directa nuestra seguridad propia. Claro, al final también, ¿os acordáis la primera sesión? Eso sí que constantemente os voy a hacer referencia a ella. La primera sesión de esta edición que hablamos de autoestima, de autoconcepto, estuvimos definiendo estos dos términos. Y al final lo mismo, cuando hablamos de frustración, al final enlazamos con autoestima porque estamos hablando de que como va a atentar de manera directa a nuestra seguridad, ¿no? A la propia seguridad de nuestra persona, nuestra forma de ser, nuestras capacidades, nuestras potencialidades, pues al final la frustración también atenta contra la autoestima. Así que como decíamos el primer día, la autoestima va a ser como una base muy importante para trabajar un montón de cosas y entre ellas, por supuestísimo, la gestión de emociones, la gestión de la frustración, ¿no? Y de otros estados emocionales complicados y complejos que nos tocan lidiar con ellos. Así que retomamos autoestima, retomamos el cómo fomentar esa seguridad y vais a ver que vamos a repetir en ese sentido que cuando hablemos de claves un poquito más adelante en esta línea, ¿no? Porque es como la base, como os decía, ¿no? Es como la base de la que tenemos que ir sustentando más cosas. Pero si yo no me siento segura, si yo no me siento capaz, si yo no me siento querida, si no me siento además querible, como decíamos otras veces, no solo querida, sino digna de amor, pues es verdad que me pueden surgir más veces unos estados emocionales difíciles de gestionar porque no tengo una contención exterior, ¿no? O no tengo esa seguridad, ese apoyo, como estamos hablando. Vale. Entonces, la frustración va a ser inherente o va a estar inherente a la etapa de la infancia porque, claro, los niños simplemente por el momento evolutivo en el que se encuentran, ¿vale? Están en desarrollo, los niños está claro que no son personas adultas pequeñitas, ¿no? O sea, ya tenemos un concepto muy claro de que la infancia es una etapa en la que está en desarrollo y que entonces van a atender a esa impulsividad y a esa emocionalidad de una manera mucho más potente que los adultos, que ya somos más capaces de poder contenernos, ¿no? O deberíamos ser más capaces de poder contenernos, porque luego también hay por ahí muchos adultos que por desgracia no se saben contener, ¿no? Adecuadamente. Entonces, los niños, lógicamente, por estar en esa etapa en desarrollo, o sea, son personas en vías de desarrollo, ¿no? Personas desarrollándose, pues van a atender más a esa impulsividad y a ese descontrol emocional que van a necesitar, como decimos otras veces, esa heterorregulación desde fuera, ese ¿cómo decir? Como sí, o un control desde fuera, no era control, una contención desde fuera para que ellos poco a poco se puedan contener también, ¿vale? Yo les voy a dar como herramientas para que ellos se contengan, pero primero los tengo que contener yo, si no es imposible. Aquellos niños, niñas que se crían en situaciones difíciles, vulnerables, ¿no? En las que no tienen unos adultos de referencia adecuados, por ejemplo, unos papás que están con problemas de consumos, ¿no? Entonces, como se pasan el día consumiendo algún tipo de sustancia, algún tipo de droga, pues al final están físicamente, pero es mentira, ¿no? O sea, psicológicamente no están, no se dan cuenta de las necesidades de los niños, no se dan cuenta de que realmente qué están necesitando en ese momento. Entonces, no están disponibles para los niños, ¿no? Por lo tanto, cuando un niño eso lo ve una vez, dos veces, tres veces y es un continuo en su vida, en esas pequeñas interacciones del día a día, sus papás no responden, no están de forma adecuada, esos niños no tienen esa contención, ¿no? Y ese apoyo, por lo tanto se van a desregular mucho más fácilmente porque nadie le está conteniendo, le está enseñando a ello, ¿vale? Es que no se trata de enseñar a que se regulen, ¿no? Se trata de regular desde fuera para que luego se puedan regular ellos, ¿vale? No me cansaré de decir esto porque es verdad que es como muy importante, ¿no? O sea, no se trata de decirles, ahora te tienes que calmar, ¿no? Porque ves como que parece que, como si fuese un profesor, ¿no? Que te estoy diciendo cómo te tienes que calmar, qué significa calmarse, como si te diese una clase magistral. No se trata de enseñar eso, se trata de poder cogerles, regularles, contenerles, ¿no? Calmarles para que ellos se puedan calmar. Es diferente. Sería muy fácil con los bebitos. Lógicamente, un bebito no le puedo decir, cállate, tranquilízate, no pasa nada. Se le puedo decir, pero en realidad tengo que ir acompañado con un tono adecuado, ¿no? Con cogerle, con un tacto, con otras cosas que realmente transmitan lo que yo quiero decir, ¿vale?
Entonces no se trata de enseñar como si fuese algo pedagógico, sino se trata de acompañar, como decimos constantemente, ¿vale? Y aquí os hago la pregunta, ¿baja tolerancia a la frustración? Entonces diríamos que nuestros niños tienen baja tolerancia a la frustración. Es una frase como que se ha ido repitiendo desde hace muchísimo tiempo, como que los niños no tienen tolerancia, no toleran la frustración. A mí no me gusta mucho esta frase porque si hablamos de tolerar, ¿no? Parece que estamos hablando de soportar la frustración y nosotros queremos ir un pasito más allá. Nosotros no queremos soportar algo como si fuésemos meros... mm, personas que padecen algo, ¿no? Sino lo que yo quiero es ser actor, ¿no? O sea, yo quiero ser alguien activo en las situaciones que me pasen y yo quiero que mis hijos sean también activos en las situaciones que les pasen, ¿no? Que puedan tener herramientas para que no sea un padecer algo, ¿no? Un tolerar la frustración, sino el gestionar adecuadamente la frustración. A veces son como pequeños, o sea, son como cambios en los términos, pero sí que lleva algo más, ¿no? O sea, sí es como un paso más. Por eso lo recalco, ¿vale? Una frase que he cogido de la guía. Sabéis que en Acción Familiar hay diferentes guías que están publicadas en su página web, ¿vale? Por si las queréis descargar. Una de ellas es Familia con Emociones, de donde también sale algunas ideas, ¿no? De las que vamos transmitiendo aquí en esta escuela de familia, ¿vale? Entonces tenéis la guía completa en la web de Acción Familiar, que se llama eso, Guía de Familia con Emociones. Y esta frase la cojo de ahí, ¿no? Que dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, ¿no? Es una frase de Aristóteles. Está claro, o sea, yo lo que decía antes, yo no puedo simplemente educar la mente, educar en el sentido pedagógico, si no acompaño educando la emoción, educando el corazón, ¿no? Educándoles como personas, como buenas personas, que es lo que realmente quiero que ellos se conviertan y que sean personas felices, ¿vale? Así que es como que tiene que ir todo unido, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Todo unido. Aquí os pongo que antes de los 6 años, ¿vale? Realmente los niños suelen frustrarse con mucha más facilidad. De todo sobra es, de todo por todos conocidos, lo típico de que entre los 2 y los 3 4 años tienen muchas más rabietas que posteriormente, ¿vale? Y antes de los 2 es raro, ¿vale? Puede pasar alguna vez, pero no es lo común. Y realmente esto es, ¿no? Hay varios motivos, es porque todavía ellos no han desarrollado, por un lado, una capacidad empática, ¿no? Su capacidad de empatía, y les resulta entonces muy difícil entender el punto de vista del otro, ¿no? Entender los deseos y las necesidades de las otras personas con las que están conviviendo o con las que están interactuando, ¿vale? Entonces ellos van a entender que sus deseos y necesidades son los únicos que hay que atender. Es como yo necesito esto, yo deseo esto y no entiendo por qué mi madre no me lo da, ¿no? Es como que si lo estoy pidiendo o lo necesito, ¿por qué mi madre no está satisfaciendo esto que ahora mismo yo necesito, ¿no? Y es por esto, porque ellos no tienen esa capacidad de empatía, por un lado. Ellos, como os he dicho más veces, tienen esa sensación de egocentrismo infantil, que todo lo que pasa también está rodeándoles a ellos, es por algo, ¿no? Que ellos han hecho, han dicho o que ellos necesitan, como digo en este caso, y entonces es muy complicado que ellos se pongan en lugar de los otros, ¿no? Entonces, poco a poco, lógicamente, se lo vamos enseñando. Y esto, claro, esto no se aprende de un día a otro, sino que se va aprendiendo en la suma de los días, como os digo muchas veces, ¿no? Me gusta esa frase, la suma de los días, ¿no? Porque es la suma de los pequeños acontecimientos, de las pequeñas interacciones en el día a día, donde les vamos enseñando realmente a gestionar las situaciones a nuestros niños. Les vamos enseñando qué les queremos, etcétera, ¿no? A lo largo de la suma de los días. No sé, no porque una vez yo le diga a mi hijo te quiero un montón, eso ya se queda ahí, ¿no? Y es válido, no es válido. Es válido en la medida que eso se repite y que realmente se percibe, ¿no? Se transmite y el niño lo percibe. Y esto se sucede en las pequeñas interacciones del día a día. Por otro lado, el concepto de tiempo. Claro, eso también lo sabemos, ¿no? Los niños no tienen la misma concepción del tiempo como nosotros. Para ellos, cuando tienen menos de 6 años, por poner más o menos una edad, ya sabes que luego cada niño tiene sus ritmos, pero más o menos desde ahí, antes de los 6 años, el concepto de tiempo para ellos es algo muy abstracto. O sea, no entienden todavía muy bien cuánto tiempo es para pasado mañana, ¿no? Cuántos son 2 horas. El concepto de tiempo no lo tienen todavía instalado, instaurado. Entonces, claro, ellos son de vivir completamente en el presente, ¿vale? Entonces yo lo quiero las cosas ya, porque a mí que me digas que esto es el lunes que viene,
¿no? O sea, es como que me sale, ¿no? O sea, se me sale de mí, es como no puede ser, que es el lunes que viene, es cuando es, lo quiero ahora. El lunes que viene ya veremos a ver qué quiero. Entonces, claro, es mucho más complicado para ellos esperar, porque no entienden ese concepto de tiempo, o tener paciencia, ¿no? Porque tener paciencia es algo que igual, que también lo vamos desarrollando poquito a poco con el tiempo, ¿vale? Y exponiéndoles, lógicamente, a situaciones en las que tienen que saber esperar, en las que tienen que esperar y ver que no pasa nada por esperar porque las cosas se pueden ir consiguiendo con el tiempo, ¿vale? Entonces, claro, hay veces que cuando los niños tienen momentos de descontrol o de regulación emocional, cuando estamos hablando de niños menores de 6 7 años, nosotros intentamos que sean a lo mejor como más conscientes de esa empatía o más conscientes del tiempo o más conscientes de lo que no se puede y a veces les estamos pidiendo cosas para las que todavía no están muy preparados. Esto no quiere decir que no se lo digamos, al contrario. A la hora de decírselo y a la hora de ir hablándolo con ellos y gestionándolo con ellos, poco a poco van a ir aprendiéndolo, ¿no? Pero es verdad que necesitan un desarrollo en el asunto, ¿no? Necesitan un desarrollo, no solamente por experimentar las situaciones de saber esperar, sino también un desarrollo a nivel evolutivo de poder comprender y tener más paciencia, como decíamos. O sea, que no solamente porque son pequeños no lo saben, sino por el desarrollo evolutivo en el que se encuentran, ¿vale? Hay cosas que no lo podemos pedir porque somos pequeñitos, pero conviene ir diciéndolas para que también lo vayan escuchando. Vale, aquí un poco a modo de resumen, he intentado poner algunas consecuencias de cuando hay un mal manejo de la frustración, ¿vale? Por un lado, ¿no? Si yo manejo mal la frustración, los niños lo manejan mal, pues van a tener esta falta de empatía que estamos diciendo, ¿vale? No se va a poner en el lugar de los demás, de realmente yo me frustro es porque esa idea o ese deseo, ¿no? que yo tenía, que yo quería que fuese satisfecho en este momento, ¿vale? Pues no está, ¿no? Entonces, realmente eso hace que yo no pueda pensar en los demás, estoy pensando en lo mío, que tengo otra persona ahí en sala de espera. ¿Vale? Entonces, como que me cuesta todavía más ponerme en el lugar de los demás cuando pienso que lo mío todavía no está, ¿vale? Todavía no está satisfecho. Bueno, esa falta de empatía. También la tristeza y ansiedad. Claro, aquí estamos hablando de que la frustración es un estado emocional, pero no podemos perder de vista que detrás de ese estado emocional va a tener como unas consecuencias, ¿no? Van a salir, van a arrastrar, podemos decir, una serie de sentimientos también asociados a esa falta de frustración, o sea, esa falta de gestión de la frustración, ¿vale? Hay gente que va a sentir tristeza porque se siente que cuando algo que quería conseguir no lo ha conseguido y siente esa frustración, y hay personas o niños que van a tener ansiedad o enfado, ¿no? Ira, o sea, depende, pero van a tener unas emociones u otras, ¿vale? Entonces, esto puede estar ahí también. Vale, también a medio y largo plazo, cuando no gestionamos bien la frustración, vamos a tener esa falta de ilusión, porque también se puede tener como una consecuencia el que, si es que al final yo no lo consigo, o si es que al final esto no es para mí, o si es que por mucho que lo intento, al final no voy a conseguir ese deseo que tenía, ¿no? O sea, se puede ir como llegar a términos absolutos que no son nada positivos porque además no son ciertos, ¿vale? Y entonces es como que se van desinflando y perdiendo la ilusión en diferentes situaciones o en diferentes cosas. A ver, que en el chat tenemos una pregunta, una consulta. Qué bien. Dice, buenas tardes. Cuando los niños son más mayores, mi hija tiene 10 años y tiene un nivel de exigencia propio muy alto, ¿cómo ayudamos como padres? Es constantemente y resulta agotador. Agotador. Agotador es la palabra clave en la crianza, totalmente. Yo le digo que no todo sale a la primera, que no es necesario que sea perfecto. Claro, eso es. Sí, me estás adelantando. Mira, espérate, vamos despacito. Luego vamos diciendo más cositas, ¿eh? Pero sí lo tengo en cuenta. Que tiene 10 años y que a ver de qué manera la podemos ir ayudando, qué puedes decirle tú para ayudarla, ¿vale? Después van a salir como algunas claves, ¿vale? Pero sí, agotador la crianza es, y es cierto que va a ser como una constante el tener que ayudarla para que esa exigencia, esa alta exigencia que ya tiene, también la pueda bajar. Eso es cierto, porque si no, claro, cuando yo tengo una exigencia muy alta,
pues las frustraciones también pueden ser mayores, ¿no? O pueden ser más continuas, ¿vale? Vale. Luego retomamos como las claves que vienen después. Vale. Otra consecuencia de un mal manejo de la frustración puede ser la pérdida de confianza en las propias capacidades, ¿vale? Claro, es lo que decíamos antes, de el pensar que no lo voy a conseguir, pensar que esto no es para mí, entonces creo que yo no soy capaz, no valoro mis capacidades, ¿sí? Entonces esto va a estar relacionado, que viene un poquito más abajo, ¿sí? Con la baja autoestima. Claro, si yo al final voy perdiendo esa ilusión, tengo tristeza, dejo de confiar en mí mismo y en las propias capacidades que yo tengo, pues lógicamente esto va a hacer que yo tenga un autoconcepto de mí bastante negativo y por lo tanto la valoración que tengo de esas capacidades al ser negativo, la autoestima, ¿no? Va como decayendo, ¿vale? Así que veis, al final la base de autoestima hay como para intentar, ¿no? Que poquito a poco vayan ellos creyendo más en sí mismos. Vale, también una consecuencia clarísima, ¿no? Que yo creo que es como la más clara que vemos cuando hay un mal manejo de la frustración sería el poco control emocional. Claro, a mí algo me produce frustración y entonces eso hace que yo me desregule emocionalmente. Puede que me desregule o puede que lo vaya gestionando mejor, pero el directo en los niños puede ser este. Puede ser directamente un estallido de rabia, ¿no? De ira, de romper cosas, de gritar, de enfadarse, de no escuchar, de pegar, de lo que sea, ¿no? Mil cosas, ¿he visto? Que de ejemplo he puesto un momento. Muchas cosas suceden ahí, ¿no? Y entonces hay veces que nosotros vemos la conducta de nuestro hijo, cuando, ¿no? Cuando vemos tan claro de un enfado, me da igual la edad que tengan ahí los niños, porque puede pasar a cualquier edad, ¿vale? Ahí, espera que voy a quitar un micro. Ya, puede pasar a cualquier edad y entonces un enfado desmesurado y a lo mejor nosotros ahí enlazamos con recriminarles el enfado o hacerles ver que no está bien que se enfaden de esa manera o que sobre todo que a lo mejor no es, ¿cómo se dice? O sea, que no, no sé la palabra, perdóname, a veces no son las palabras, que es desmesurado para lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos un poco enganchados a lo mejor en ese enfado o en esa rabia que ha manifestado, que decimos no es para tanto, y a lo mejor no conectamos con la frustración que hay detrás de ese enfado, ¿vale? Por eso muchas veces en las escuelas de familia también hablamos mucho del conectar con la necesidad real de nuestro hijo, ¿vale? Para poder realmente hablar de ello, porque si no nuestro hijo lo único que va a escuchar es encima mi madre me echa una bronca porque me estoy enfadando, ¿vale? Que no está bien que me enfade así, está claro, porque hay muchas formas de enfadarse, pero mi madre me echa una bronca porque me estoy enfadando y yo me sigo ahí con mi frustración, ¿no? Con mi malestar porque no me ha salido tal cosa, ¿vale? Entonces hay que intentar también, es como que, ¿por qué se está frustrando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay por debajo? O sea, con los niños constantemente por el día a día, porque vamos muy rápido, porque no nos da tiempo todo, muchas veces nos quedamos como en la superficie y no buceamos tanto, ¿no? Entonces hay que bucear más y pensar con ellos el qué hay detrás de ese enfado, qué hay debajo de esa tristeza, qué hay de fondo, ¿vale? Un poco desde La ahí. lavadora, Uy, los cal vamos a silenciar que estaban hablando de algo de la casa. A ver, también, intolerancia a las opiniones de los demás, claro, ¿no? Si yo también tengo una frustración por diferentes cosas, me va a costar mucho más, como decíamos, empatizar, oye, con el micro, empatizar con los demás y entonces va a ser mucho más intolerante a las opiniones, ¿no? La forma, el punto de vista de los demás, ¿no? Como que a lo mejor soy más intolerante, es como que me voy más a mi extremo, me voy más a mi extremo y no los puedo escuchar. Eso también a veces pasa. Y los niños a veces se bloquean en eso. ¿No? No nos pueden escuchar. Y hay veces que están tan bloqueados en ese momento que a lo mejor no es el momento para poder hablarles. A lo mejor tenemos que intentar calmar, ¿no? Calmar ese momento de ansiedad, de enfado, de tristeza, de rabia, de lo que sea, y luego ya cuando estén más tranquilos, sí que a lo mejor ya conectar para que ellos tengan pues otra apertura, ¿no? Y puedan escuchar un poquito más las opiniones de los demás. Esto lo lleva también a inflexibilidad, ¿no? Que al final es un poco, está relacionado también, ¿vale? Es como que yo he pensado esto y es esto y punto, las cosas son así porque yo lo digo, ¿vale? Entonces son inflexibles, como que a veces cuando les damos como alternativas, ¿no? De cómo hacer otras cosas o qué más cosas se pueden hacer, que no pasa nada o si ahora no podemos ir a tal sitio o si tenemos que esperar a mañana,
son como inflexibles, ¿no? Y les cuesta mucho más ver las alternativas, ¿vale? Hay que bajar un poco el momento emocional para que puedan ver las alternativas. Vale, también una otra consecuencia, fijaos, puede ser la manipulación, como aquí, ¿no? De la emocional a los otros, ¿no? A través de una manipulación conseguir hacerle daño a otra persona o conseguir lo que quiero a través de un chantaje emocional, ¿no? O sea, eso también puede ser. También puede ser el control de los otros, ¿sí? Queda muy relacionado. Claro, fijaos, me voy ya a los adultos que también tienen, porque también los hay, una mala gestión de la frustración, muchas veces también hacen o crean relaciones dependientes, relaciones de control, ¿vale? Como yo tengo dificultades para gestionar mis frustraciones, por lo tanto, para creer en mis capacidades, ¿no? Por lo tanto, para creer en mí, por lo tanto, para tener una buena autoestima, lo que necesito es una relación dependiente, es decir, que la otra persona dependa de mí, que esté por debajo de mí, porque eso me hace sentir más seguro. Así que muchas personas que crean relaciones dependientes están desde aquí, ¿no? Desde esas dificultades de hacer un buen manejo de la frustración, ¿no? Sumado a más cositas, pero esta sería como una más, ¿vale? Por lo tanto, el modo que vamos a tener de afrontar nuestra vida diaria, nuestros pequeños acontecimientos, ¿no? Va a estar también relacionado con eh, las causas a las que adjudicamos estos éxitos, esos fracasos, ¿vale? O sea, ¿cómo lo justificamos? Si estas causas van a depender, bueno, aquí pongo, dependen de tres dimensiones, ¿vale? Si van a depender, por un lado, lo ponemos atribuciones internas o externas. Por un lado sería eso lo que llamamos el locus de control, es decir, el grado en que las personas piensan que pueden controlar la situación, ¿vale? Si yo, por ejemplo, interpreto que el resultado, o sea, una atribución interna sería que yo interpreto que el resultado es propio, es por mi propio comportamiento, por lo que yo he hecho, ¿vale? Por ejemplo, he aprobado un examen porque he estudiado lo suficiente. Es decir, aquí pongo el locus de control a la localización de la causa en mí misma, ¿sí? ¿Vale? Eso está fenomenal, ¿vale? Porque depende de mí. Cuando yo lo atribuyo a causas externas, ¿vale? Es porque estoy atribuyendo que lo que ha pasado depende del comportamiento de los demás, de la suerte o de otros sucesos externos que no dependen de mí. Por ejemplo, el mismo ejemplo del examen. Y abro el examen porque le caigo bien al profesor, pero yo no tengo responsabilidad, ¿no? Es como que no dependió tanto de mí. Entonces aquí también nos va a hablar bastante de la seguridad que cada uno tenga, dependiendo de si atribuimos lo que está pasando a algo interno o algo externo. ¿Sí? Vamos a ver otra dimensión que también nos da como pistas. Por otro lado sería cuando hablamos de la dimensión de la estabilidad, ¿no? Es el grado de estabilidad entre las causas y las situaciones. Por un lado serían las atribuciones estables, es cuando consideramos que las situaciones similares siempre se van a producir por la misma causa. Esto realmente pues, nos van a generar lógicamente los sentimientos de esperanza, porque lógicamente si yo veo que al final eso tiene, ¿no?, una correlación, pues nos puede resultar esperanzador, pero claro, también si esto nos vamos a otro extremo, también lo mismo sería una indefensión ante el fracaso, ¿vale? Por ejemplo, he aprobado el examen porque soy inteligente, ¿vale? Aquí estamos en el lado positivo, como estamos diciendo. Las atribuciones inestables serían aquellas que consideramos que las causas de una determinada situación pueden cambiar y entonces esto provoca una inseguridad, una incertidumbre, porque ya no depende de una causa estable, sino de que algo que cambie. Por ejemplo, dice aquí, en el mismo ejemplo del examen, y aprobado el examen porque ese día no me dolía la cabeza, me estaba leyendo mal, digo, ¿qué tiene que ver? Ese día no me dolía la cabeza, ¿no? Entonces es algo como inestable. Si realmente yo considero que algo que no pueda controlar, que es inestable, pueda cambiar, entonces no depende de mí, ¿sí? Es como lo ponemos como algo inestable. La otra dimensión sería la capacidad de control. A ver, dice, es el grado en que las personas piensan que pueden controlar una situación, ¿vale? Eso es un poco parecido a la primera, de la dimensión a lo interno y a lo externo, ¿vale? Aquí lo controlable sería
que también sería algo mío, ¿no? Algo interno, se puede controlar las causas y por lo tanto yo lo puedo modificar, ¿vale? Me he esforzado mucho, entonces por eso puedo realmente aprobar el examen. Las incontrolables serían que haga lo que haga, o sea, no depende de mí, ¿vale? Entonces no puedo modificarlo. Digo, he tenido mucha suerte, lo atribuyo de nuevo a algo externo que está fuera de mi control. Entonces, ¿por qué os conté todo este rollete? Porque esto también nos ayuda cuando nuestros niños son más mayores, como decía Mila, ya con 10 años, cuando exploramos un poquito con ellos sobre dónde atribuyen las causas de los acontecimientos, cuál es su narrativa de los hechos, cómo ellos consideran que han pasado las cosas, nos va a dar pistas de las incertidumbres, de los miedos, de dónde ellos lo colocan. Si ellos sienten que está dentro de su control o fuera de su control. Y desde ahí también podemos trabajar con ellos, ¿no? Si ella me dice, por ejemplo, no, es que claro, esto no depende de mí, porque esto depende del carácter del profesor, ¿no? Y como es algo totalmente externo y en lo que yo no puedo controlar, pues yo no puedo hacer nada. Entonces aquí, ¡pum!, indefensión. Haga lo que haga, no voy a conseguir nada. Depende del carácter o el estado de ánimo del profesor. Claro, aquí tenemos que ayudarles a ver que eso no es así, ¿no? Que realmente todos tenemos una parte de responsabilidad y por lo tanto de control en las situaciones. Lógicamente, todas las situaciones no dependen de nosotros, que eso también nos ayuda a quitarle un poco de peso, porque si yo pensara que toda la situación depende de mí, también es algo negativo, porque al final tendría un peso tan grande sobre mí, ¿sí? Ahí es donde también surge un poco la alta exigencia. Si yo considero que depende de mí y por eso me tengo que esforzar tantísimo porque solo depende de mí, ¿entendéis? Eso tampoco me ayuda. Entonces, yo creo que aquí lo que les puede ayudar también a nuestros niños es explicarle que lógicamente hay unas variables, que hay algo que depende de mí y luego hay variables que no dependen de mí, pero yo tengo a lo mejor un cierto control en las situaciones. Y en ese control es donde yo me tengo que enfocar en la parte que a mí sí me compete, porque además, si yo lo ajusto, bueno, hablamos también antes de ajustar expectativas, si yo lo ajusto, esto me va a dar mucho poder, porque muchas veces pienso, si me voy al extremo negativo, si yo pienso, va, esto no depende de mí, haga lo que haga, no va a servir, ¿no? Es como que me quito totalmente la responsabilidad, pero también el poder de hacer un cambio. Entonces, ajustarlo un poquito en el término medio y en lo que es real. ¿De qué depende de ti el examen? O sea, ¿de qué depende de ti que tú apruebes el examen? Depende de tu esfuerzo, ¿no? De tus capacidades, depende de lo que tú puedas invertir en tiempo, ¿vale? Para poder estudiar. Lógicamente, tenemos un factor que no depende de nosotros, que es el profesor, si es más o menos exigente, ¿vale? Es verdad que en el mismo curso un profesor más exigente puede poner preguntas más difíciles que un profesor en el mismo curso que es menos exigente pone preguntas un poco más sencillas. De eso no depende de mí, pero de mí sí depende hasta donde yo puedo llegar, lo que yo puedo estudiar. Entonces, yo tengo una capacidad una parte de control y por lo tanto voy a fomentar esa parte de control, lo que a mí me compete, ¿sí? Entonces yo creo que ahí les estamos dando como dónde agarrarse y ajustándolo, como decíamos antes. Em, Porque luego puede haber situaciones incontrolables, por supuesto, ¿vale? Pero muchas de ellas o muchas de las situaciones que vivimos en el día a día sí que son controlables o parcialmente controlables por nosotros, ¿no? Entonces yo creo que está bien ahí que podamos ajustar un poco esas atribuciones, ¿vale? Para ayudarles a ellos. Todo esto, como yo siempre digo, nosotros hablamos desde las escuelas de familia como de qué manera nos ayuda a nosotros como padres para ayudar a nuestros hijos, pero realmente también lo podemos aplicar a nosotros mismos. Siempre lo digo, ¿no? O sea, también podemos poner el foco en nosotros y pensar, ¿y yo soy realmente exigente conmigo misma? ¿Soy justa en ese sentido? O evado responsabilidades, ¿no? Y lo proyecto fuera y entonces digo que no puedo hacer nada más. ¿Cómo tiendo a responder ante de diferentes situaciones? ¿Qué modelo tengo? ¿No? ¿O qué me sale primero? Un poquito también para intentar ajustarlo y que realmente yo pueda ser justa, ¿no? Con lo que realmente depende de mí y con lo que no. ¿Vale? Bueno, como decía antes, ¿no? Hablando de frustraciones, lógicamente voy a tener que hablar un poquito de inteligencia emocional, nada, dos pinceladicas, pero es que no,
no me parecía no nombrarlo, ¿vale? Y he puesto esta frase que me gusta también, ¿no? Que dice, una persona feliz es aquella que sabe afrontar sus errores, aprende de ellos y sabe superar la frustración de forma constructiva. ¡Hala! Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Es cierto que yo creo que muchas veces estamos como en constante búsqueda de la felicidad, ¿no? Del equilibrio, de estar bien, de sentirnos bien con nosotros mismos, de divertirnos además también, ¿no? Eh, bueno, una parte, ¿no? de quizá de la felicidad es cuando sí que es verdad que podemos afrontar nuestros propios errores, que podemos verlos, que podemos sobre todo primero identificarlos, ¿no? Podemos además no identificarlos, sino, ¿cómo decir la palabra? Em, que podemos incluso mostrarlos a nosotros mismos, ¿no? Reconocerlos, que no sé la palabra, reconocer los errores y además aprendemos de ellos y los superamos, ¿no? De esa frustración que nos genera el haber tenido esos errores de una manera constructiva. Entonces, en esta línea, nos ponemos ahí este grafiquito también de la guía de acción familiar que os decía antes. Dice, por un lado, el tener en cuenta, ¿no? como la autoconciencia, ¿vale? De las cosas, de las situaciones. Si yo soy consciente, ¿no? Tomo conciencia de las situaciones o de lo que yo he hecho o de la parte que a mí me toca, de lo que yo puedo cambiar, como decíamos antes, de lo que me compete, ¿vale? Si tengo esa autoconciencia, va a ser mucho más fácil que yo pueda también, bueno, primero identificarlo, ¿no? Y segundo también autorregularlo, ¿no? Que os voy poniendo así como cosas encadenadas, ¿no? Esos grafitos encadenados. Por otro lado, la autorregulación, ¿vale? Entonces, si yo puedo autorregularme, eh, eh, va a ser mucho más fácil, ¿vale? Que esa frustración que a mí me genera la pueda sobrellevar mejor, porque estoy regulando la emoción que esa frustración me genera. Entonces no tengo un descontrol emocional, ¿vale? Seguro que habéis tenido alguna situación en la que algún adulto se ha desregulado emocionalmente de una manera impactante, ¿no? Y hemos dicho, "Uf, madre mía, ¿qué le habrá pasado, no? O sea, porque es cierto que, ¿vale? Esto le puede afectar o la puede perjudicar, yo qué sé, en un trabajo, ¿no? En un contexto así, laboral o en un contexto, yo qué sé, estás en la seguridad social y de repente ves a alguien se desregula totalmente, ¿no? Por ejemplo, en una cola, en lo que sea. Entonces, claro, es que la frustración que estás sintiendo en ese momento no la puedo autorregular, ¿vale? Si yo tengo una autoconciencia, una autorregulación, ¿vale? También puedo tener, ¿no? una automotivación, porque yo me siento capaz, ¿no? Primero identificar, ¿no? Ser consciente, me siento capaz de regular, ¿vale? Entonces yo tengo una automotivación porque cuando hablamos de motivación es como ganas de, ¿no? O sea, esas ganas de hacer cosas, porque realmente cuando hay una motivación, detrás de esa motivación, ¿qué hay? Aparte de las ganas y del interés, ¿qué hay? Hay una percepción de que yo soy válida, ¿no? Válido como persona, ¿vale? Para conseguir ciertas cosas, ¿no? O sea, yo puedo llegar a ciertos fines, a ciertas metas que me ponga, a ciertos objetivos, ¿vale? Entonces yo tengo esa automotivación, que eso también va muy seguido también de la ilusión, ¿vale? Si yo siento, si yo no tengo una motivación porque no creo en mis capacidades, porque creo que no voy a llegar a objetivos, porque creo que no soy capaz, al final esa ilusión también decae, ¿no? ¿Sabes? Como que, y aparecen otra serie de sentimientos, ¿no? Como la tristeza, la apatía, depresión, etcétera, ¿no? O sea, esto hay muchos factores ahí que están influyendo. Vale, con todo esto, la empatía, claro, la empatía también, o sea, se puede dar empatía cuando estamos hablando de inteligencia emocional, de cuando tenemos también estas autos, ¿no? Un poco ya generadas, la empatía también se va a dar, porque soy consciente de mis situaciones, de mí mismo, de mis características, de mis sentimientos, y eso hace que yo también pueda conectar con la de los demás, ¿vale? Cuando ni siquiera yo soy consciente de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo necesito, de mis capacidades, cuando yo no tengo esa capacidad reflexiva y esa capacidad, ¿no? de identificarlo, es quiero decir, imposible o casi imposible que pueda conectar con la de los demás, ¿vale? Es muy complicado. Y por lo tanto eso también va a llevar a unas habilidades sociales que me permitan desenvolverme de forma adecuada con los demás, ¿no? De una manera adecuada, funcional, ¿sí? Vale.
¿Qué de cosas os cuento? Otro grafiquito. Otro grafiquito, que a mí me gustan los grafiquitos así porque se ven muy bien las cosas, ¿no? Entonces, por un lado, es como recalcar un poco. Por un lado, lo de percibir mis propias emociones y la de los demás, favorecer el pensamiento a través de lo que pienso, ¿vale? O sea, yo lo percibo, yo lo identifico, ¿vale? Y luego además favorezco el pensamiento sobre lo que estoy sintiendo, o sea, me permito conectarlo con el pensamiento, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir comprender ese significado de las emociones, ¿vale? ¿Por qué estoy sintiendo esto en este momento? ¿Para qué me sirve sentir esto en este momento? ¿Vale? Y esto a su vez me va a permitir también el gestionar las emociones, ¿no? Para seguir creciendo, para seguir desarrollándome de manera adecuada. Entonces, esto es algo que, uno, si yo lo hago conmigo misma, ¿vale? Lo voy a tener como más claro para poder luego después trabajarlo con mis niños, ¿no? Con mis niños y mis niñas, con mis hijos, ¿vale? Entonces, claro, a lo mejor a nuestros niños les estamos pidiendo la gestión directamente, ¿vale? Cálmate, estate tranquilo, esto ahora no es el momento, ¿no? O sea, la gestión cuando no hemos podido a lo mejor trabajar el que se perciban las emociones, el que ellos identifiquen sus propias emociones, el que favorezcan ese pensamiento, ¿no? Y que lo comprenda el significado. Entonces, cuando hablamos de gestión emocional, estamos hablando de todo lo anterior, ¿no? Es como esa secuencia que se tiene que dar para que realmente esa gestión lo podamos hacer, ¿vale? Bueno, no me quiero enredar mucho en esto. Otra frasecita. Somos tan felices como lo sean nuestras relaciones con los demás. Y esto es verdad. Eso es verdad, ¿no? O sea, somos seres relacionales totalmente, o sea, nos necesitamos la relación. No seríamos nadie si no es por los demás, ¿vale? O sea, yo no sería madre si no fuera por mis hijos, no sería hija si no fuera por mis padres. Es decir, que somos lo que somos en relación a los demás. Nos definimos en relación a los demás. O sea, la relación es necesaria. Entonces, somos tan felices como son las relaciones que vamos estableciendo con las demás personas. Por lo tanto, cuando hablamos de una buena relación, uno de los ingredientes, ¿vale? De una buena relación también es saber utilizar una buena comunicación, ¿no? Una buena comunicación, aquí estamos hablando de emociones, pues una buena comunicación de emociones, una buena comunicación efectiva y afectiva, que también decíamos en otros momentos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Que no nos entendemos bien, que no nos comunicamos adecuadamente porque tenemos como un diálogo conflictivo. Es como que nos vamos enredando, esto nos pasa a todos, no me digáis que no, nos enredamos mucho. Y entonces vamos a hablar de los 4 jinetes, entre comillas, del diálogo conflictivo, ¿no? ¿Dónde nos podemos enredar? ¿O qué puede favorecer, mejor dicho, un diálogo conflictivo? Uno de ellos sería cuando está la crítica, ¿no? Dentro de la comunicación utilizamos la crítica. La crítica entendida como, a ver, que no veo, la crítica entendida cuando estamos hablando de expresar nuestro malestar ante la acción o actitudes de la otra persona, nuestro juicio hacia sus comportamientos, sus ideas y sentimientos, ¿vale? Dice, enfoca la atención en los aspectos negativos dejando a un lado los positivos, porque lógicamente todos sabemos que hay críticas constructivas que ayudan a crecer y que son súper valiosas, pero aquí estamos hablando de cuando estamos hablando de la crítica, de cuando estamos ahí un poco diciendo todo lo negativo que tiene, porque no sé a vosotros, pero a mí me salen las críticas de una manera así como súper fácil hacia mis hijos, ¿no? Hacia lo que no hacen, lo que dejan de hacer o lo que tendrían que haber hecho. ¿A que sí? Nos sale así, nos fluye de una manera. Entonces, cuidado, porque muchas veces es como que señalamos todo lo negativo, ¿vale? Y no explicamos o no enfatizamos lo positivo que hay. En muchas ocasiones, en la pareja o con los hijos, se produce esta queja o una exigencia al otro, lo que genera una dinámica de desagrado, yo diría voy a decir de desgaste, me sale desgaste, una dinámica de desagrado por un lado continua, pero también de desgaste, ¿no? Entonces, claro, para ello tenemos que ser muy conscientes de cuándo se está produciendo esta crítica, ¿no? Y a qué se debe. ¿Por qué no sale esta crítica? ¿Por qué no sale en este momento? ¿Vale? Entonces, las críticas son buenas cuando son constructivas, cuando son valiosas, cuando realmente son para enseñar algo, claro. Pero aquí estamos hablando de cuando estamos criticando, ¿no? Cuando estamos señalando lo negativo y realmente no aporta. No aporta. O sea, hay veces que muchas veces es mucho mejor callarnos
que a decir algo que no les va a aportar nada positivo. Porque muchas veces la crítica también nos sale como una manera de desahogo. ¿A que sí? ¿A que quiero sentirse identificados? Decirme que sí. Como, ¿no? También es como un desahogo de soltar cosas, porque también somos humanos y necesitamos desahogarnos. Y a lo mejor nos sale esa crítica, ese señalamiento de lo que falta, de lo que no han llegado, de lo que no hacen, que es muy fácil además encontrar lo que no hacen, y nos sale desde ahí, ¿vale? Pero realmente esto les va a aportar algo. La manera además en que yo lo estoy transmitiendo, aparte de la crítica que le hago, que lo que está haciendo es que me aleje, ¿no? O que se alejen emocionalmente de mí mis hijos, aparte de que no va a aportar para que a lo mejor lo hagan, o les estoy dañando, ¿no? O sea, entonces, muchas veces es mejor callarnos, no decir nada, respirar y luego ya retomarlo de otra manera. Porque si sirve para desahogo, vamos a intentar que ese desahogo no salga por otro lado. Pero a la hora de comunicarnos, desde la crítica solo vamos a tener un diálogo conflictivo que va a ir, ¿no?, en aumento. Qué fácil es decir esto, ¿eh? Y qué difícil ponerlo en práctica. Venga, otro de los jinetes un poco de esa comunicación del diálogo conflictivo sería el menosprecio. Sucede cuando a través de insultos, bueno, esto ya es súper directo, ¿no?, cuando hay un insulto, pero también cuando a través de miradas, gestos o utilización del sarcasmo, de la ironía, estamos descalificando al otro. Y esto es súper dañino, eso sí que es súper dañino, ¿no? Menospreciar va más allá de la crítica y supone no tener en cuenta, ¿no?, las expresiones, las decisiones o los comportamientos y actitudes del otro, ¿no? Es como menospreciarlos. Entonces, también cuidado con esto, porque a veces podemos utilizar ese sarcasmo, ¿no?, esa ironía, que los niños primero, los más pequeños, no lo entienden, se quedan ahí como, ostras, o sea, pueden entender el tono de ataque, pero no entienden qué les quiero decir. Y los más mayores que ya van entendiendo la ironía, ¿vale?, por edad, porque por desarrollo evolutivo ya la van entendiendo, los más mayores pues les hace mucho daño. Y al final les estamos enseñando con este menosprecio que es como una forma válida de relación. Entonces, claro, cuando ellos también les salga con nosotros, nos va a molestar un montón y se lo vamos a castigar. Y ahí vamos a ser un poco injustos, ¿no? Porque les vamos a castigar sobre algo o nos vamos a enfadar sobre algo que a lo mejor nosotros hemos hecho. O sea que también un poco desde ahí tenerlo en cuenta. Otra sería el contraataque. Aquí nos sale o se utiliza cuando nos sentimos lógicamente dolidos, ¿no?, y lo expresamos a través de un ataque. A lo mejor no es que nos sentamos atacados, sino que nos sentimos eso, con dolor, ¿no?, dolidos, porque a lo mejor me siento, bueno, voy a inventar cosas, me puedo sentir abandonada, me puedo sentir poco cuidada, me puedo sentir poco mirada, ¿vale? Entonces esta respuesta hace que el otro continúe contraatacando, lo que nos lleva a una escalada de violencia que puede llegar a una ruptura de la relación cuando hablamos de relaciones de pareja, a una ruptura de la relación madre-hijo. O sea, no podemos romper el vínculo madre-hijo, pero sí podemos romper, o sea, no podemos romper lo que es el vínculo filial, quiero decir, pero sí podemos romper lo que es la vinculación afectiva, ¿no? Entonces, no queremos que esto pase, lógicamente. Pero cuando hay esas escaladas de violencia, ¿no?, de que uno ataca, el otro contraataca, el otro más, porque no soporta quedarse por debajo, el otro más, pum, 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 que también en terapia sistémica lo llamamos escaladas simétricas, ¿no? Pues aquí, si somos conscientes de que hemos entrado en una escalada simétrica, a ver, si yo soy consciente de que estoy en estas, tengo que parar. Que yo sé que esto es muy difícil, pero primero tomo conciencia, como decíamos antes, ¿no? Identifico, ¿vale? Lo llevo al pensamiento, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿hacia dónde me lleva esto? ¿Vale? Para poder hacer algo con ello, ¿no? O sea, necesito pararlo, sería ya gestionarlo adecuadamente, porque eso me va a llevar a mayor desconcierto, a mayor desagrado, ¿no? A mayor distancia con la persona con la que estoy en esta escalada. No tiene sentido. Pero muchas veces cuando hablamos de este contraataque, como hablamos antes de bucear, ¿no?, de ir por debajo, de ir un poquito más allá de lo que le puede estar pasando a mi hijo, ¿no?, si está con este contraataque, a lo mejor me está hablando de ese dolor que él no verbaliza, que él no puede decirme, mamá, estoy hasta el moño de que no me mires, mamá, es que no me haces caso, mamá, es que me siento descuidada en relación a mi hermano, ¿no? O sea, son cosas que pueden sentir y que puede que no verbalicen. Entonces puede salir de muchas formas y una de ellas es, ¿no?, a través de ese contraataque, como estamos diciendo ahora. Otra sería la retirada de la atención. A ver, se produce cuando
no queremos seguir escuchando, ¿no? Es como, mira, ya no puedo más, estoy bloqueada, ya no puedo más, hasta aquí hemos llegado, ya te callas, ¿no? Y pedimos que se callen, o lo ignoramos, ¿no? Evitamos, negamos los sentimientos del otro, puede que no nos interese lo que nos está diciendo o que no nos guste lo que estamos oyendo y queramos subir de esa conversación. Pero esta respuesta va a provocar en el otro, ¿no?, una emoción negativa, lógicamente, ¿no? Porque, a ver, si a mí me están ignorando, me están diciendo que ya no es importante o que ya no me quieren escuchar, pues eso me produce mucho malestar, ¿vale? Entonces, esa retirada de atención que no se haga, o sea, si yo ya estoy desbordada, ¿no? Y quizá a lo mejor no puedo seguir escuchando, pues a lo mejor lo tengo que hacer de otra manera, o sea, explicando, no es mi momento, ahora no te puedo escuchar, espera que me estoy enfadando, necesito parar, ¿no? Luego te escucho lo que me dices porque no te estoy entendiendo, ¿sabes? También lo pongo en mí. O sea, yo tengo un desborde emocional o una situación en la que me estoy, ¿no?, activando de una manera en la que no me permite entender qué la otra persona me quiere transmitir y entonces si yo lo pongo en mí es más fácil que la otra persona también lo entienda, ¿no? Y pueda poner distancia. Pero si yo lo pongo en déjame en paz, no te quiero ni escuchar, es que no te quiero ni ver, vete de la habitación que no te quiero ni ver, ¿no? Que esto nos puede salir a veces, pues claro, la otra persona se siente fatal porque es como una negación, ¿no? Y un rechazo directo hacia el otro, ¿vale? Entonces desde ahí tampoco nos va a ayudar, ¿no?, a tener una buena comunicación, como estábamos diciendo, y por lo tanto a conectar, ¿no? Eh, y esa frustración que puede generar en el otro, ¿vale? Va a crecer, ¿no? Va a crecer porque es como, mi madre no me entiende, o mi madre no me escucha, o mi madre no me atiende, ¿no? Esto lógicamente me genera mucha frustración también, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, también he cogido este cuadrito que me ha gustado, ¿no? De las familias saludables versus las familias no saludables en cuanto a diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto lo vamos a ver rapidito porque me quiero centrar en lo demás. Dice, por un lado, las familias saludables, lógicamente, ¿no?, pues una comunicación abierta, o sea, son cosas que ya sabemos, pero por retomarlas. Comunicación abierta, ¿no? Que se pueda permanecer, que los niños sepan que pueden hablar, ¿vale? No que tienen que pedir permiso para hablar, sino que los niños sepan que pueden hablar, que le vamos a entender. Versus la familia no saludable sería aquella donde no se hablan las cosas, es que directamente ni se hablan, ¿no? Es que no hay espacio para hablar. En la saludable sería una expresión libre de sentimientos, o sea, yo tengo la posibilidad, ¿vale?, de expresar cómo me siento y no me voy a sentir mal por expresarlo, no me voy a sentir juzgado, etcétera. Y en la familia no saludable sería una represión de los sentimientos, o sea, me tengo que contener porque sé que no son validados por los demás, sé que no me los van a tener en cuenta o me los van a juzgar, ¿no?, o me los van a invalidar y por lo tanto, como he tenido esas interacciones, ese daño, pues no, pues al final lo que hago es que no digo lo que siento, ¿no? Y eso no es algo que a lo mejor se verbalice, sino que, como decíamos antes, en la suma de los días, las pequeñas interacciones cotidianas, el mensaje que se da es, no es importante lo que sientes, ¿vale? Entonces, pues es importante que si nosotros seamos conscientes de favorecer esa expresión de sentimientos. En las familias que funcionan bien, podemos decir que hay reglas establecidas, ¿vale? Hay unas reglas que lógicamente van cambiando con el tiempo, vamos redefiniendo, nos vamos adaptando, ¿sí? Pero hay unas reglas, esto me permite saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, qué es lo que se espera de mí, qué es lo que se espera de mí concretamente en cuanto a, yo qué sé, cosas cotidianas, ¿no? De lo que se hace un sábado, de lo que se hace un viernes, de lo que a qué hora se levanta uno un tal día, ¿no? En cambio, las no saludables tendríamos unas expectativas indefinidas, ¿no? No tenerlo claro. Respeto de cada persona versus las relaciones viciadas, ¿no?, en las que no hay un respeto. Respeto a la libertad de cada miembro de la familia, ¿vale? O sea, entendiendo la libertad como que tomar sus propias decisiones, en la medida de la edad que tenga cada niño, por supuesto. En cambio, las no saludables serían las que hay más manipulación, más control, ¿no?, del otro, ¿vale? Sistema consistente de valores frente a un sistema caótico de valores, flexibilidad de criterios, lo que decíamos antes, o sea, las reglas que se establecen en una familia van a ir cambiando y tienen que ir cambiando, ¿no? Porque las etapas en las que vamos atravesando son diferentes, las necesidades son distintas, entonces también tiene que haber esa flexibilidad de criterios. Yo ahora considero que es positivo no sé qué cosa que hago, pero cuando pase más tiempo seguramente eso
pues no funcione, ¿no? Entonces, el criterio que antes tenía lo tengo que cambiar porque lo ajusto, ¿no?, a la realidad actual, ¿vale? Entonces, ser flexible en eso es muy positivo. En cambio, las no saludables tendrían como una actitud muy rígida, ¿no? Aquellos padres que no son conscientes de los cambios ni de lo que necesitan cada uno de los niños. Familias saludables sería una adaptación al cambio frente a las tradiciones inamovibles, una atmósfera agradable, que eso es súper importante, ¿no? O sea, estar en una casa en la que digas, jo, qué bien se está, ¿no? O sea, qué bien se está, hay sensación de hogar, de calidez, ¿vale? Frente a una atmósfera tensa, desagradable, difícil, en la que tengo que medir mis palabras, en la que parece que hay tensión. Uf, ¿no? O sea, es que vivir así es muy complicado, pero es que hay familias que viven así, por desgracia, o etapas o momentos. Entonces también ser conscientes de que si estamos viviendo una crisis familiar y nos hemos ido a una tensión, a esos momentos en los que a lo mejor bueno, pues no podemos hablar, no se favorece el diálogo por algo que nos está pasando, que seamos conscientes de ello para volver a cambiarlo, ¿no? Para volver a cambiarlo. Porque claro que todas las familias podemos pasar etapas difíciles y complicadas y de hecho lo vamos a pasar, ¿sí? La cosa es, bueno, cómo lo podemos ir transitando para mejorarlo y volver también a tener esa atmósfera agradable, esa tranquilidad, ¿no? Bueno, gente sana, bueno, así como algo, como, como algo general, ¿no? Gente sana frente a enfermedades físicas, ¿no?, frecuentes, ¿vale? Independencia y crecimiento frente a relaciones dependientes, claro. Las familias que no son saludables crean también relaciones dependientes de poca diferenciación, de que los niños no pueden o no sienten que pueden decir algo que va en contra de los criterios o de los valores de los padres, ¿vale? Porque no van a ser respetados ni entendidos, ¿sí? En cambio, en las saludables sí que hay esa independencia, ¿no? De yo puedo pensar una cosa y tú puedes pensar otra y nos vamos a respetar y no pasa nada, ¿no? Podemos pensar diferente. Hay confianza y hay amor frente a desconfianza, envidias, ¿no?, dificultades a nivel relacional. Bueno, hay como también otra lluvieta de ideas, ¿no?, de cosas que pueden favorecer, lógicamente, que si vivimos en una familia que tiende más a ser una familia saludable, va a favorecer, como decíamos, esa expresión de emociones, esa identificación, ese manejo, ¿no?, de situaciones difíciles y de la frustración, por lo tanto, que es lo que nos ubica hoy. Bueno, se está echando todo el rato, estaba echando un ojo, pero no es nada importante. A ver, aquí os ponemos también otro grafiquito en los que ponemos propuestas para ser un padre emocionalmente más inteligente, ¿vale? Lo que hablamos muchas veces, de decir, nos vamos a mirar a nosotros mismos, nos vamos a cuidar un poquito, ¿vale? Porque parece que a veces nos cuesta como un poco el cuidarnos, ¿sí? Entonces nos vamos a preguntar cómo estamos. No sé si esta pregunta os la hacéis vosotros a veces, ¿cómo estás? ¿No? O sea, este diálogo interno que a veces tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas, y os preguntáis cómo estás, cómo te encuentras, ¿sí? Yo me doy cuenta de que me sale esa frase, esa pregunta, el cómo estás, cuando no estoy muy bien, ¿no? O cuando estoy nerviosa por algo, cuando estoy intranquila, cuando estoy triste, cuando... Sí, o sea, me he dado cuenta de que en situaciones en las que no me encuentro bien, por diferentes situaciones, ¿no?, de momentos de crisis y tal, pues me sale internamente esa pregunta, ¿sí? Digo, bueno, pues digo, mira, por lo menos me sale y como que intento tomar conciencia, ¿no?, de mi estado en ese momento. Cultivar la empatía, lógicamente, o sea, que eso es otra de las bases que vamos a necesitar para ser emocionalmente más inteligentes, ¿no?, para vivir mejor, esa empatía hacia los demás, el poder ponernos en ese punto de vista, ¿no?, entender las emociones de los demás, gestionar nuestras propias emociones, por supuesto, cuidarnos para poder cuidar, que eso es muy fácil de decir, pero hay etapas en las que, señores, esto es muy complicado de hacer. Lo tenemos muy claro, pero luego el sacar los ratitos, ¿no?, de cuidado, pues a veces son muy complejos. Y entonces ahí también es vuelta al reajuste de expectativas, porque también si tenemos unas expectativas muy altas sobre lo que sería cuidarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor los cuidados que teníamos antes de la maternidad, ¿no?, o cuando en otras etapas, da igual, versus los que tenemos ahora, a lo mejor hay bastante diferencia. Entonces también a lo mejor poner la expectativa en este momento vital en el que me encuentro, en esta etapa, con esta cantidad de niños que tenemos, cada uno los que tenga, y con esas necesidades que ellos tienen, ¿qué puedo hacer yo para cuidarme teniendo en cuenta todos estos factores? ¿No? Porque lo que no puede ser tampoco es tener una expectativa muy alta de cuidados a los que a lo mejor no voy a llegar, ¿no?, de autocuidados,
y entonces eso me va a generar una frustración tremenda. Y entonces luego tengo que lidiar con ella, ¿no? Lidiar con esa frustración, con los sentimientos que me provoca, con ese malestar, ¿vale? Entonces, como que ajustar expectativas es muy importante también en los cuidados, en los autocuidados personales. Que no quiere decir que nos olvidemos de ellos, ¿vale? No quiere decir que, no, bueno, es que los niños son pequeños, entonces ahora ya, pues se acaba todo mi ocio, se acaba todos mis momentos. No, no estamos diciendo eso, ni muchísimo menos. Solamente que ajustemos esas expectativas. Bueno, vive en positivo y contagia positividad. Dentro de la medida de lo posible, por supuesto, vamos a intentar utilizar la psicología positiva y siempre intentar ver ese lado bueno de las cosas, que hay mucho, ¿no? O sea, el lado bueno de cada uno de los días, ¿no? Valorar lo que tenemos, estar en el presente, que lo hemos dicho millones de veces. Porque si yo estoy en el presente y valoro lo que tengo, ¿no? y valoro lo que realmente necesito, eso también me va a ayudar a gestionar las frustraciones. Porque muchas veces las frustraciones, como decía antes Mila, vienen generadas por la alta exigencia que yo misma o yo mismo me pongo, ¿vale? Si yo considero que a veces tenemos como unos esquemas preconcebidos de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Y a veces tenemos unos esquemas preconcebidos de a qué edades debería de conseguir las cosas. ¿Eso os ha pasado? Yo ya sabéis que hago terapia de familia y de pareja y últimamente en terapia tengo también bastantes personas jovencicas, entre los 20 y los 30, ¿no? Y a lo mejor están en situaciones de crisis, ¿vale? Ya he tenido bastantes, precisamente por este tema de tener como un esquema preconcebido de cuándo deberían de conseguir ciertas cosas. Por ejemplo, terminar de estudiar, empezar un trabajo que sea estable, lo cual a mí esto desde mi edad ya me parece que está fenomenal, ¿eh? Tener un trabajo estable, entendedme, pero que a lo mejor pensar que con 20 y pico años vas a tener un trabajo estable, pues me parece que a lo mejor no estás tan ajustado a la realidad. Ojalá lo tengas, si es el trabajo que tú quieres tener, ojo. O sea, yo creo que hay que ajustar más en tener un trabajo que te guste, ¿vale? A pesar de que a lo mejor no sea tan estable como te hubiera gustado que sea, ¿no? Pues de ahí, como, o sea, quiero decir, al final hay que como que ajustar un poco también expectativas y ser consciente de que cuando tenemos unos esquemas muy rígidos, esos van a ser contraproducentes, porque a lo mejor yo tengo un esquema muy rígido de cuándo conseguir ciertas cosas que voy viendo que no se está cumpliendo y eso me genera mucha frustración y me genera mucho malestar. Y esto también nos puede aparecer, ¿no? Cuando ya somos padres, madres, cuando tenemos niños que no se ajustan al esquema preconcebido que irremediablemente se tiene de cómo van a ser mis niños. Porque esto, confesemos todos, de alguna manera tú tenías unas expectativas de cómo iba a ser, no, a lo mejor no todo cerrado, entenderme, pero en algunos aspectos de cómo iba a ser tu niño, ¿no? Bien de bebé, bien de más mayor, de tal. Y luego te das cuenta de que cada niño es diferente y van a hacer cosas que no te esperas, unas muy buenas, unas muy para mejor y otras que tienes que lidiar con ellas, ¿no? Que es como, ¡guau! Esto, a pesar de lo lista que soy yo y de lo bien que educo, y fíjate cómo me está dando, ¿no? ¿Me entendéis, no? Un poco desde ahí, ¿no? Que también ajustarnos a esto y no tener esos esquemas preconcebidos, sino tener esa capacidad de flexibilidad, de entender que las cosas, hay una parte de control y otra parte que no depende de nosotros, como decíamos al principio, nos ayuda a tener a gestionar mejor la frustración, ¿no? No sé si quiere hablar alguien, que se ha puesto la cámara, si quiere hablar alguien. Bueno, pues sigo yo, María Exclusiones. Entonces, por otro lado dice, propuestas para trabajar la inteligencia emocional de nuestros hijos, ¿no? Pregúntale cómo se siente, ¿no? Lógicamente, ¿vale? Igual que nosotros nos preguntamos cómo estamos a nivel interno, también le voy a preguntar a mi niño cómo se siente en diferentes momentos, ¿vale? No solamente el qué ha pasado, qué te pasa, ¿no? Porque esto es como que una frase que nos sale muy rápido. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el cole? ¿Qué ha pasado con este niño? ¿Qué te falta por hacer? ¿No? O sea, como que más a lo abstracto. Y ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha hecho sentir esto? ¿Cómo te encuentras emocionalmente? O sea, son frases que las tenemos que pensar más, ¿no? A la hora de decirlas. Legitima las emociones, que también lo hemos dicho más veces y hay que volver a decir, lógicamente. El que tú sientas tristeza porque has discutido con tu amigo del cole es lógico.
Es lógico, ¿no? O sea, está bien, es lógico que lo sientas, ¿vale? Entonces, es verdad que cuando yo legitimo la emoción también es como que se calma un poco más, ¿vale? Aunque siga sintiendo tristeza, pero me puedo permitir sentir tristeza, ¿no? Legitimar las emociones, al final es eso, es permitirles que las puedan sentir, ¿vale? Igual que nos las permitimos nosotros. Vamos a valorar las cualidades que tienen. No me cansaré de decir que todos los niños y todas las niñas tienen muchísimas cualidades y que dependiendo del contexto en el que estén, emergen unas cualidades u otras, ¿no? Aspectos funcionales que a lo mejor tienen en casa no emergen en el cole y al revés. Aspectos muy funcionales emergen en el cole y en casa no, ¿no? Y a veces esto nos sorprende. ¿A que sí? Si hablamos de diferentes contextos, esto a veces nos puede sorprender. Pero todos los niños tienen un montón de cualidades en unos contextos o en otros y vamos nosotros a intentar ahí como captarlos para valorar esas cualidades y además darle un feedback sobre ellas, que eso es muy importante. Como decíamos en la primera sesión, vuelvo a ella, el autoconcepto del niño se genera en la relación. Es decir, por el feedback que yo le voy dando de cómo yo considero que es mi hijo, ¿vale? Si el feedback que yo le doy es muy negativo, voy a crear un niño muy negativo. O sea, voy a construir, voy a hacer, ¿no? que mi hijo se construya su personalidad o su creencia de sí mismo desde un lado desde un punto de vista muy negativo. Por ejemplo, yo qué sé, una familia en la que teníamos un ambiente bastante tenso, en el que no fluye mucho la comunicación, en la que no se validan las emociones, ¿no? En la que los adultos están como muy pendientes por sus circunstancias, que yo ahí no critico, pero por sus circunstancias están muy pendientes de sus propias necesidades y no pueden ver la de los niños, ¿sí? Estos niños no van a crecer muy mirados, ¿no? O sea, al final es como que crecen al lado de unos papás que están tan pendientes de ellos mismos que no les hacen un buen feedback y muchas veces el feedback que les hacen es negativo, es en lo que te falta, porque los niños molestan, ¿no? O sea, es como que me está molestando mi hijo porque no hace las cosas que tiene que hacer, porque tal, ¿no? Es como que viven esa maternidad-paternidad desde la molestia de los hijos, ¿vale? Lo que supone la responsabilidad parental desde una molestia, ¿vale? Entonces, claro, al final lo que está haciendo su hijo es estorbo, molesto, me falta hacer las cosas, no lo hago bien y como no está valorando las cualidades de una manera positiva y no está valorando ni fomentando su mundo emocional, etcétera, pues al final esa autoestima de ese niño va a estar pues muy bajita, ¿no? Como solemos decir, muy bajita, porque su autoconcepto se ha ido construyendo en base a esta relación. Vale, vamos a focalizar esas fortalezas, por supuesto. Vamos a transmitir un modelo positivo de esa gestión emocional. ¿Y esto cómo se hace? ¿No? Esto es qué bonito las frases, que me encantan. Transmitir un modelo positivo de gestión emocional. Muy bien. Vale, así como ahora que yo lo estoy contando, pues no, en realidad el transmitir un modelo positivo de gestión emocional es haciéndolo, ¿no? Claro, con los ejemplos. Entonces aquí volvemos a mirarnos a nosotros. ¿Cómo me enfado yo? ¿Cómo gestiono yo la frustración? Que tenemos muchas a lo largo del día. ¿Cómo lo hago yo en el día a día? ¿No? ¿Qué modelo le estoy dando de qué es válido, de cómo es válido enfadarse, de cómo es válido sentir tristeza, de cómo es válido ciertas cosas? Entonces me tengo que volver a mirar yo y ver qué estoy transmitiendo, ¿vale? Porque no es que solamente cuando ellos se emocionan o cuando ellos se desregulan emocionalmente, cómo les puedo acompañar, sino también cuando yo me desregulo o tengo momentos de los que me podría desregular y no lo hago, ¿no? Porque lo gestiono bien, ¿vale? Entonces ahí es donde realmente vamos a poder transmitir ese modelo positivo, válido y potente en el ejemplo. Así que, lógicamente, dicho esto, como siempre digo, somos humanas, somos humanos, y vamos a meter la pata y nos vamos a desregular emocionalmente en muchas ocasiones. Entonces, que sean las menos posibles, por supuesto, que cuando nos demos cuenta de que nos estamos desregulando, si yo soy consciente de que he empezado a regularme, que pueda, ¿cómo se dice? Recular, ¿no? Que pueda recular y entonces que pueda reparar, decir, a ver, que me estoy enfadando un montón, ¿no? A mí me sale muchas veces decir esto, perdona que me estoy enfadando un montón, ¿no? Entonces ya verbalizo, me estoy enfadando mucho y entonces eso hace que yo me pueda regular otra vez, ¿no? Para no ir en aumento. Entonces verbalizar cómo me estoy sintiendo nos va a ayudar. Bueno, no sé, ¿qué herramientas, de qué herramientas tenéis vosotros para regularos emocionalmente?
pero no puedo, como siempre, decirle a mi hijo que deje de gritar gritando, no puedo decirle a mi hijo que se calme si yo no me calmo, no puedo pedirle a mi hijo que no sea nervioso si yo estoy nerviosísima todos los días, ¿no? Estas cosas. Entonces tengo que ver qué me pasa a mí, qué puedo hacer yo y qué puedo cambiar si tengo desregulación emocional muy habitualmente. Vale, luego dice desarrolla, a ver, su tolerancia a la frustración. En eso estamos hoy. Y apórtale estrategias para resolver sus propios problemas, ¿vale? O sea, una de las cosas, una de las claves que luego vais a ver, que os voy a poner así como claves, o sea, todo el rato os voy diciendo cosas, pero luego os lo resumo como en claves, ¿vale? Una de las claves van a ser el aportar esas estrategias para resolver sus propios problemas. Es lo que siempre decimos, ¿no? De que sean capaces ellos, de que se sientan capaces ellos para resolver las cosas por sí mismos. Porque si no se sienten capaces y siempre tienen que tirar de mí, al final el mensaje que yo le estoy dando, subyacente por debajo, es tú no eres válido. Entonces vamos a darle estrategias para que ellos sean válidos. ¿Os acordáis? Lo relaciono con la anterior sesión. Bueno, la de los miedos, no con la anterior o la siguiente, ya no me acuerdo. Bueno, con la de los miedos, que decíamos, igual que para gestionar un miedo, ¿no? Para controlarlo, para domarlo, para poderlo gestionar bien, tenemos que darle una herramienta de control. Y decíamos, si tiene miedo a la oscuridad, un ejemplo es el poder decir, puedes encender la luz, está aquí, o te doy una linterna, la tienes tú, la vas a encender cuando tú lo necesites, ¿no? Es como darle una herramienta, una estrategia para que él pueda sobrellevar el problema. Y que no tenga que estar diciendo todo el rato, mamá, ven, mamá, la luz, mamá, porque eso no depende de mí, ¿no? O sea, no depende de él, quiero decir, depende de mí como adulta. Entonces necesito que darles esas herramientas. Con los miedos es como un ejemplo muy facilito de ver, vamos a intentar verlo con otros ejemplos, ¿vale? Venga, sigamos adelante. Señales de alarma de que nuestro hijo no gestiona bien la frustración. Bueno, yo cuando estaba repasando esto dije, madre mía, pues yo tengo una en casa que tengo mucho que hacer todavía con ella, ¿no? Que ayudarla, porque es verdad que una de mis niñas es cierto que cumple bastante esto, ¿vale? Es cierto que le cuesta, ¿no? Así que bueno, ahí estaremos, a ver de qué manera ayudándola. Entonces, cuando evita o pospone tareas complejas. Es como que esto que sé que se me da mal o esto que me resulta muy difícil, no lo quiero hacer, no me quiero enfrentar, porque si me enfrento a esa situación y no me sale, porque creo que no me va a salir, porque ya estoy anticipando que no me va a salir, me genera esa frustración, ¿no? Entonces, eso sería como una señal de alarma. Otra sería cuando evade las responsabilidades. No se trata solamente de que sea un baguete o una bagueta, ¿no? Sino que realmente es lo mismo que antes. Es como que estas responsabilidades de las que considero que no voy a llegar o que no lo voy a hacer bien, o que me va a faltar algo, pues paso de ellas porque si no, al final también me va a volver, ¿no? Me va a volver en modo de frustración, como estoy diciendo. Cuando tiene continuos berrinches, ¿vale? Los más pequeñajos, o discusiones con los más mayores constantes. Si yo tengo un niño o niña que constantemente, ¿no? Me está discutiendo, bueno, puede haber más cosas, pero bueno, aquí tenemos como un signo de alarma más. Puede que sea también porque eso, que él no gestiona bien su frustración, porque a la mínima está en pelea, ¿no? A la mínima él intenta o ella intenta hacer ver mejor su punto de vista, ¿no? Porque no se siente escuchada o porque no siente que lo suyo sea válido, ¿no? Siente que lo hace mal, porque siente que no se hacen las cosas como ella o él quisiera, perdón. Entonces, a lo mejor desde ahí nos vamos viendo que es que realmente pues, tiene una frustración, ¿no? Tiene frustración de que no puede hacer las cosas o no consigue las cosas cuando él o ella quiera y esto le genera pues, mucho malestar, ¿vale? Cuando justifica de forma exagerada sus errores, eso también. Claro, o sea, lógicamente te puedes equivocar, porque todos nos equivocamos y lo vamos a hacer constantemente muchas veces al día. La cosa es cuando no reconoce los errores y los justifica de forma exagerada. No, en realidad esto no era así, no, esto en realidad ¿no? Es como que no puede ver los errores, como que no puede soportarlos, ¿vale? Porque si soy consciente, vuelvo a lo mismo, de esos errores, soy consciente de que no lo he hecho bien, soy consciente de que no soy capaz y esto me genera mucha frustración, ¿no? Y porque se están viendo los errores desde ese punto tan negativo, ¿vale? O sea, está visualizando ese error como que lo traduce en yo no llego, yo no soy capaz, yo no valgo. Lo está traduciendo desde ahí.
Entonces, cuando lo traduce desde ahí, claro que le genera frustración, ¿vale? Porque al final se siente invalidado. Y por él mismo, ella misma, ¿eh? Ahí no estoy diciendo que nosotros hagamos algo como para invalidarle, ¿vale? Pero un poco desde ahí. Vale, entonces, cuando presenta mucha timidez, también puede ser otra señal de alarma. Cuando hay un retraimiento a nivel social, le cuesta relacionarse con los demás, ¿vale? De una manera adecuada, cuando prefiere aislarse antes que relacionarse, cuando sí que está deseando, a lo mejor está participando en un grupo, pero le da mucha vergüenza, ¿no? Mucha timidez, y entonces al final pues dice, mira, mejor me quedo como estoy, ¿no? No sabe relacionarse bien. Cuando también, otro signo de alarma, o señal de alarma sería cuando es muy impaciente, que todo lo quiere ya, todo lo quiere ahora. Vale, aquí me vais a decir que la mayoría de los niños son impacientes, pero aquí hemos hablado un poco como lo de antes. Si son niños muy pequeños, es lógico que sean impacientes, ¿vale? Por desarrollo evolutivo es lógico. Pero si ya son niños más mayores y siguen teniendo esa impaciencia, ahí nos está dando ya como una señal de alarma. Y también otra señal de alarma muy, muy clara, ¿no? Sería como el uso de la agresión física cuando percibe algo como injusto, como que algo es injusto. Y entonces percibe algo como algo muy injusto, no sabe gestionarlo adecuadamente y lo hace a través de una agresión física, ¿no? Es como no puedo más. Voy a toser. Me voy a quitar un momento el micro para toser a gusto. Y ya sigo. Que si no, no puedo. Venga, ahora sí, vamos a hacer ese resumen de claves que ya hemos ido un poco diciendo algunas, ¿vale? Algunas ideas para acompañarles, ¿no? En esta gestión de la frustración, ¿vale? Así como un poquito más marcadicas, ¿vale? Con todo lo que nos estamos diciendo. Vale, ayudarles a ampliar la mirada. No solo hay una forma de hacer las cosas. Esto ya lo ha dicho Mira también antes, ¿no? Decía, eh, claro, que hay más formas de hacer las cosas, que no todo va a ser a la primera, ¿no? O sea, hay veces que ellos tienen como una percepción como muy cerrada, ¿no? De lo que yo quiero conseguir, de lo que debería haber conseguido, de lo que me está pasando, ¿no? Y es como que cuando están enfadados, ¿no? O empieza a generar esa frustración, no pueden ver más allá. Es como que solo ven esto. Entonces nosotros tenemos que intentar ayudarles a ampliar esa mirada para que no sean ¿cómo decir?, tan tajantes en esto, no sé ahora, ¿no? Que no sean tan limitantes, ¿vale? No lo limiten todo tanto, porque si no, claro que le va a generar mucha frustración. No solo una manera de hacer las cosas, por ejemplo, algo a nivel escolar. Ellos a lo mejor han pensado que tienen que hacer yo qué sé, una tarea de plástica, ¿vale? Una tarea artística. Y entonces en su cabeza han pensado algo y en la cabeza es muy fácil, ¿no? O sea, ellos han proyectado una idea de cómo me iba a quedar este proyecto de arte y luego empiezo a hacerlo y no me queda bien. No me queda bien porque no me sale, porque es complicado, porque no es lo que yo he pensado, ¿no? Porque no me está saliendo como yo esperaba. Entonces, claro, si yo me quedo en, es que así no tiene que ser como yo lo he visualizado en mi cabeza, como yo lo quería hacer, ¿no? Y como de una manera muy rígida, esa frustración va a crecer, porque va a ver que no cumple con las expectativas que se han puesto previamente, como decíamos antes del tema de las expectativas. Entonces, ahí tenemos que intentar ayudarles a ampliar la mirada. Hay más formas de hacer las cosas. Puedes cambiar el proyecto, puedes hacerlo diferente. A lo mejor en tu cabeza lo habías visto de una manera, a la hora de hacerlo ves que no es factible o ves que no te sale o ves que es mucho más complicado, tienes que ser flexible, ¿no? Vamos a intentar ser flexibles para gestionar mejor la frustración, que no pasa nada por cambiar de idea, que no pasa nada, ¿no? Entonces un poco desde ahí. Eh, claro, hay veces que ellos son mucho más rígidos y les cuesta esto, pero el tema de ayudarles a ampliar la mirada no es solo en el momento de la frustración, sino que es una de las cosas que tenemos que tener ahí como muy instaladas para en pequeños momentos del día a día, pues poder también enseñarles esto, ¿vale? A lo mejor en otro momento que no esté frustrado, pero también esté con un pensamiento más rígido, ¿vale? Le decimos, hay más formas de hacer las cosas, hay más maneras, tu visión es esa, la mía es diferente, ¿no? O sea, un poco desde ahí, ampliar la mirada en general. Otro de los puntos sería el no sobreproteger. Claro, ¿qué pasa cuando sobreprotegemos? Como hemos dicho antes, cuando estamos haciendo o que ellos dejen de hacer cosas que podrían hacer por ellos mismos, ya por su edad, etcétera,
al final les estamos diciendo que ellos no saben hacer las cosas, que no saben o que no pueden o que me necesitan, ¿vale? Entonces, claro, eso al final se va como a estirar como el chicle, ¿no? A otras situaciones y a otros momentos. Entonces, si yo creo o sea, si yo siento, mejor dicho, si yo siento que mi madre se adelanta, ¿vale? A la hora de hacer, cuando yo voy a hacer algo, pues ella se adelanta y lo hace por mí, yo creo que es que no soy capaz, porque mi madre, que sabe más que yo, lo está haciendo por mí porque ella sabe que yo no soy capaz. O sea, ¿no? Les llega ese mensaje. Entonces, el sobreproteger solo les va a llevar a tener más frustración también. O que cuando intenten hacer algo, primero lo eviten por ese sentimiento, ¿no? De evitar la frustración, de evitar el enfado, o que lo intenten hacer algo y el mínimo cosa que consideren que lo están haciendo regular, pues digan, no lo hago, ¿vale? Así que hay veces que los padres protegemos o sobreprotegemos en algunos aspectos y en otros no, pero que cada uno nos hagamos una revisión de si realmente hay cosas que hacemos por ellos que pueden hacer solos, ¿no? Que esto lo decimos muchas veces. En ese sentido, la siguiente clave, que ellos generen sus propias alternativas. En lugar de nosotros decirles lo que tienen que hacer o lo que pueden hacer, utilizar ese pensamiento reflexivo con ellos. Esto mucho más lento, por supuesto, mucho más costoso, pero es realmente lo que puede funcionar, ¿no? O sea, en lugar de decirles, mira cariño, tú lo que tienes que hacer mañana cuando vayas al colegio es, habla con la profesora, habla con este niño, dile esto, ¿no? Entonces, claro, si yo ya se lo doy hecho, ni siquiera da tiempo a pensar al niño, ¿no? Las alternativas. Y además, aparte de que no da tiempo a pensar, que no le he dejado ese tiempo de reflexión, le estoy diciendo como que lo que ya tiene que hacer, porque es lo válido. Y si él ha pensado otra cosa, que a lo mejor también era totalmente válida y funcional, eh, ya directamente la descarta. Ah, no, es que lo que me ha dicho que tengo que hacer es esto. Entonces, como directamente lo descarta, va creando esa inseguridad, ¿no? Y ese malestar, ¿vale? Y al final esa sensación de que no son capaces. Claro, cuando ellos generan las alternativas, cuando yo tengo un diálogo reflexivo junto con ellos de ¿y qué puedes hacer? ¿Y qué has pensado? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Y qué se te ocurre a ti? ¿No? O sea, son preguntas, a lo mejor lo uso con un tono un poco así inquisidor, son preguntas, ¿no? Con un tono más relajado del que yo he utilizado ahora para que ellos vayan pensando, ¿no? O sea, le estamos diciendo, ¿qué se te ocurre a ti, no? O sea, porque seguro que es muy buena idea. ¿Qué idea tienes sobre esto? ¿Y qué puedes hacer? ¿No? O sea, entonces ellos van a ir respondiendo. A lo mejor hay veces que te dicen, no tengo ni idea, no tengo ni idea, ¿no? Pero junto con ellos les puedes ayudar. Entonces, eso va a fomentar su autoestima, volvemos a la primera, porque al final ellos van a ponerlo en práctica más fácilmente porque se les ha ocurrido a ellos esa idea, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, además, les fomenta la autoestima porque esto que pensé yo funciona, ¿no? Él puede hacerlo y parece que funciona, así que maravilloso. O sea que sean ellos los que generan esas alternativas. Humor y positividad, ¿no? Ser capaces de reírnos también de nuestros propios fracasos. Así que utilizar el humor y ser positivos en el día a día también les va a ayudar mucho a que cuando tengan un pequeño fracaso, un pequeño traspiés, no lo vivan como algo tan problemático, ¿no? Y tan frustrante, porque no pasa nada, nos podemos equivocar, eso es un pequeño bache, eso es un error, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? La cosa es, vale, ahora esto no me ha salido, ¿y ahora qué hago? ¿No? Esa es la actitud. Bueno, pues ya está, pues mira, además me ha sido un churro y me río porque queda fatal mi proyecto de arte. Pues voy a intentar hacer otro mañana, que hoy ya estoy hasta el moño. Yo qué sé, ¿no? Pero que intentar que siempre ser positivo en ese sentido. Ajustar las expectativas es algo que hemos dicho constantemente, ¿vale? No voy a repetirlo más, pero también en el sentido de redefinir esas necesidades, porque ¿realmente necesitas esto que estás esperando? ¿Realmente es tan necesario para ti en este momento? ¿No? A lo mejor es más un deseo que una necesidad. Y también diferenciar entre deseo y necesidad les puede ayudar un poquito a gestionar mejor esa frustración. Pues es verdad, pues sí, me apetece ir al cine hoy, pero tampoco es tan necesario. O sea, no es algo necesario. Puedo hacer otra cosa que también me guste. ¿Y qué puedes hacer que te guste también? ¿De qué manera te puedes entretener ya que hoy no es un día para el cine o no es un día que tienes pensado ir al cine o no, o definitivamente no es posible o no lo veo yo, ¿no? Entonces, redefinimos esas necesidades también y entonces ajustamos, ¿vale? Vamos a intentar sacarle de los términos absolutos, ¿no? Siempre todo me sale mal, es que
esto es un fracaso, ¿no? Nunca me va a salir, siempre me equivoco. Eso no es verdad. O sea, eso no es verdad. Además, decírselo, estás ahora en un modo negativo, ¿no? O sea, modo negativo, y entonces solo estás viendo que esto no te sale o esto se te está atravesando y ya estás diciendo que todo te sale mal. A ver, ayer que hiciste o hoy que has hecho que te ha salido bien, ¿no? Y lo sacas también. Entonces, también desde ahí, intentar luego, ¿no?, conectar con el humor, como decíamos, porque si no, si nos quedamos un poco enfrascados en ese pensamiento en bucle de que todo me sale mal, al final se lo creen, ¿no?, cuando no es real, ¿vale? Así que ahí sí que necesitan un poco más el apoyo nuestro para sacarle de ese término tan absoluto y tan negativo. Otra de las claves es aprender a ser perseverante, ¿no? Esa constancia. Porque claro, ¿qué pasa muchas veces? No manejan bien la frustración porque quiero algo, lo quiero ya, como decíamos antes, lo quiero en el instante, y entonces no les ayudo o no les educo a que las cosas, muchas cosas, no todas, pero muchas cosas se consiguen con el tiempo y con el esfuerzo. ¿Vale? Y eso es un aprendizaje, bueno, que lo vamos teniendo a lo largo de la vida, pero yo ya lo tengo que ir adelantándoselo, ¿no? De que hay cosas que se requieren con esfuerzo y con tiempo, y que si tú sigues y sigues esforzándote, seguramente vayas a conseguir ciertas cosas, ¿vale? Hay que ver también, ¿no?, como decíamos antes, ajustar expectativas. No todo se consigue con esfuerzo, pero muchas cosas sí. Entonces vamos a ajustarlo y vamos a valorar ese esfuerzo, esa perseverancia, que para lo que quieren son súper perseverantes, ¿a que sí? Para lo que quieren así de una manera rápida, dices, madre mía, lo que insisten, insisten, insisten. Vale. En este mismo sentido, en esta misma línea, vamos a intentar que aprendan a postergar la satisfacción, a saber esperar. Porque uno de los grandes o de las grandes dificultades, los graves problemas que nos encontramos mucho en el día a día actual es que los chicos, chicas lo quieren todo ya. Porque es que además viven en un mundo en el que tienen una gratificación instantánea en muchos aspectos, cosa que antes no se tenía. Ejemplo súper claro, súper rápido de ver. Ay, quiero ver qué tiempo va a hacer mañana. Cojo el móvil, tiqui, 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 lo veo. Ay, quiero saber, yo qué sé, qué está pasando en no sé qué sitio. Tiqui, 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 tiqui. Vale, lo tengo. ¿Sabes? Es todo como muy instantáneo. O sea, hay muchas cosas que se consiguen de manera instantánea. Otras no, pero muchas, muchas, muchas sí. Entonces, como tienen ese control tan instantáneo de las cosas, y ya no me meto para nada, pero también podemos hablar de cuando son más mayorecitos, adolescentes, preadolescentes que empiezan con las redes sociales, ¿vale? Y tienen también esa relación instantánea, ¿no?, con otros amigos. Nosotros tenemos a lo mejor que esperar, llamamos por teléfonos al fijo, más tarde al móvil, pero por principio al fijo, espera cuando ya hemos quedado, esperar a vernos mañana, y en cambio ellos es como, ay, quiero hablar con no sé qué amiga, pues le escribo un WhatsApp al móvil o a través de Instagram, o quiero no sé qué. Es como todo mucho más accesible. Entonces, claro, en este mundo en el que tenemos ahora, que para mil cosas es maravilloso, ¿no?, tener esa rapidez, el postergar la satisfacción y saber esperar es algo que tenemos que tener más en cuenta de entrenar, ¿no? Porque es que si no, se nos van a caer con todo el equipo, ¿vale? Porque es cierto que para muchas cosas se necesita esa constancia y el saber postergar las cosas. Que se marquen objetivos realistas y manejables, ¿sí? Aquí enlazo un poquito con lo que Mila estaba diciendo al principio. Decía, eh, su hija tenía 10 años, tiene un nivel de exigencia muy alto, ¿no?, propio. Entonces, preguntarle cómo podemos ayudarles, porque, claro, que no todo sale a la primera, que no es necesario que sea perfecto, ¿no? Un poco de las cosas que le dice ella. Y aquí también habría el marcar objetivos realistas y manejables, porque a lo mejor si tiene un objetivo demasiado alto, esto nos va a generar mucha frustración y mucho malestar, esa alta exigencia. No sé si os conté otro día este ejemplo. Yo estoy ahora en terapia con un niño, que es un amor, y él tiene como, se pone muchos retos en su vida académica. Tiene también 10 años, 10 por ahí, está en quinto, así que sí. Entonces, y se pone muchos retos en su vida académica. O sea, tiene el reto de conseguir 100 dieces en no sé cuánto tiempo, ¿no? Tiene como diferentes retos
que dices, por ejemplo, tener el reto también de que cada trimestre, me decía el otro día, cada trimestre consiga 3 sobresalientes mínimo. Mínimo, ¿no? Te dice él. Entonces, claro, se ponen unas expectativas, unos retos. ¿Y qué pasa si no le consigues? Le digo yo, ¿no? ¿Y qué pasa si hay un trimestre que no tienes 3 y tienes 2 o tienes uno? ¿Qué va a pasar entonces? ¿No? Y es como que se queda ahí como diciendo, ostras, no puede ser, siempre lo he conseguido. Ya, pero puede que no lo consigas, ¿no? Entonces, está bien que te marques un objetivo, porque hay que apuntar alto, está fenomenal, ¿no? Y nos esforzamos y eso está maravilloso, pero también que sea manejable. Manejable en el sentido de que sea posible y que si no lo consiga, no me suponga mucho malestar. O sea, pueda encajar el malestar, ¿vale? Pueda encajar que esto a lo mejor no lo consigo, ¿vale? En ese sentido manejable. Y que está bien conseguir menos a veces también, ¿no? O sea, que a veces cuando estamos con expectativas muy altas, está bien también a veces bajar ese objetivo, ¿no? Que sea realista. Convertir la frustración en aprendizaje. Vale, estamos en una posición, en una situación en la que ese era el objetivo, os sigo con el ejemplo, ese objetivo que tenía de sacar 3 sobresalientes no me ha salido. He sacado 2, siempre he sacado 3, 4, 5 y este trimestre he sacado 2 y entonces, claro, esto me genera una frustración tremenda, malestar, tristeza, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Vale? Entonces, ahí también que sean ellos lo que nos digan porque a lo mejor lo que aprenden es algo negativo, ¿no? Y te dicen, pues que no valgo para nada o que creo que no puedo conseguir todo lo que quiero, ¿no? Es como que ellos se quedan con esta idea y entonces vamos a convertir esa frustración en un aprendizaje real y un aprendizaje válido para ellos. No, vamos a ver, el aprendizaje es que a pesar del esfuerzo, no siempre se puede seguir lo que quieres, porque eso es así, la vida también es así. Hay veces que te esfuerzas mucho y quieres mucho una cosa y a pesar de ello no lo consigues, ¿sí? Pero tú tienes que ser, o sea, que estar súper feliz contigo mismo porque tu esfuerzo es muy válido, ¿no? Y ha sido el que tenías que poner, ¿vale? Y eso es lo que hay que valorar también, ese esfuerzo, ¿no? Entonces, para más adelante, tú sigues esforzándote, ¿vale? Porque a lo mejor sí que el siguiente trimestre puedes conseguir ese sobresaliente que tanto te gusta, pero es que además también el aprendizaje que nos llevamos es que no pasa nada por sacar un notable, no pasa nada por sacar menos nota de la que habíamos establecido, ¿no? O preestablecido. O sea, eso también es un aprendizaje, que yo puedo querer algo mucho, no conseguirlo y valorar mi esfuerzo y ver que no pasa nada, ¿m? Que me quedo con el esfuerzo que he tenido, ¿sí? Que entiendo que es difícil de encajar, pero que es importante también tener esa mirada, ¿vale? Y por otro lado, ¿no? La aceptación incondicional, o sea, eh, lo que siempre hablamos, ¿no? Ese, pase lo que pase, yo te voy a aceptar. Seas como seas, yo te voy a aceptar, ¿no? O sea, lógicamente quiero que seas, que te esfuerces, que seas mejor persona, etcétera, pero que yo te voy a seguir aceptando igual y que voy a estar aquí para ayudarte, ¿no? Y para que sigamos juntos en esto y mejorando. No sé si alguien me puede poner algún ejemplo de frustración para intentar ver de qué manera le podemos ayudar en ese ejemplo específico, ¿no? Con cosas que ya hemos ido diciendo, que han ido saliendo. Al final, ¿ves? Son siempre como muchas ideas, por eso digo lo de bajarlas a tierra, ¿no? Porque muchas veces son ideas como que están ahí, ¿no? Que nos ayudan un poco también en el día a día, pero a veces con los ejemplos lo bajamos un poquito más a tierra, ¿sí? Como hemos dicho un poquito con las expectativas académicas, ¿no? Por ejemplo, también. Bueno, pues a veces eso, viéndolo con ejemplo nos ayuda un poquito más. Pero bueno, si no tenemos así ningún ejemplo así que alguien quiera poner, yo sigo, que os voy a contar más cositas. Esto lo he cogido de internet, me ha gustado así como lo ha puesto la persona que lo ha creado, ¿no? Venía así como una tira larga y yo lo he ido partiendo para que sea mejor la diapositiva. Y dice, ejercicios para identificar y reconducir la frustración de su hijo. O sea, cuando son muy pequeños a lo mejor también les podemos pedir cosas como que hagan un dibujo, ¿no? Para identificar a través del dibujo qué parte de su cuerpo estaba sintiendo, estaba sintiendo la emoción, ¿vale?
cuando están enfadados, ¿no? Y pintarlas de rojo, por ejemplo. Entonces, el objetivo va a ser que cuando mostrar a nuestro hijo que cuando esas partes de su cuerpo se ponen en rojo, deben pararse y pedir ayuda para aprender a conocerse mejor y gestionar su enfado. O sea, aquí lo que estamos hablando es de ser conscientes de la emoción, ¿vale? Ayudarles a identificar las emociones a través de los signos que tienen a nivel físico, ¿no? Yo con los niños lo trabajo en ¿qué sientes cuando te encuentras enfadado? ¿Qué estás sintiendo? Pues nada, que me enfado. No, no, que te enfadas, no. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes a nivel físico? Eh, Te pones tenso, apretar las manos, te pones rojo, respiras más rápido, empiezas a elevar el tono de voz, ¿no? O sea, como que ellos te hablan también de esos signos que están sintiendo en ese momento, ¿vale? Entonces, identificar también, ahí tenemos un ejemplo, ahora voy, identificar en ese sentido los desencadenantes, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho que yo me enfade? ¿Qué es lo que está haciendo que ellos me esté sintiendo de esta manera? Que pueden ser desencadenantes más habituales, más comunes, situaciones inesperadas, algo que no me esperaba ha pasado, algo que no depende de mí, ¿vale? Esa falta de control. También puede ser simplemente que tengo hambre, que tengo sueño, ¿vale? Como niños, como adultos también, ¿eh? Como adultos también. Que tengamos cansancio, ¿vale? A veces también es que sentirnos incomprendidos por un compañero, ¿no? O por una madre, por adultos. También cuando tenemos desafíos académicos que les parezcan complejos de resolver, interacciones negativas por otros niños y niñas. Y aquí cojo el ejemplo de Rocío, que dice, mi hijo de 9 años se frustra cuando no le invitan a algún cumpleaños. Normal. ¿Por qué se frustra en este caso? Se frustra porque dice, joder, voy a perder algo súper chulo, súper divertido, los demás niños se lo van a estar pasando muy bien y yo no, ¿no? Dice Rocío, tratamos de explicarle que no siempre vamos a ser amigos de toda la gente, eso es. Perfecto, ¿no? Entiendo, si hay que validar la emoción, entiendo, o sea, bueno, ¿cómo sientes? No voy a decir yo la emoción. ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? Jolín, estoy muy enfadado porque es que yo quiero que ir a su cumpleaños y no me han invitado, ¿no? O sea, me enfada mucho, tengo rabia, lo que sienta, ¿vale? Lo que diga. Entonces, entiendo que te dé rabia, que no te inviten al cumpleaños, o entiendo que te ponga triste, o entiendo la emoción que le haya dicho, lógico, ¿no? Porque te apetecía mucho ir, pero es cierto que, claro, no somos amigos de todas las personas. Cuando uno hace un cumpleaños, normalmente limitamos el número de personas a las que invitamos, ¿no? De amigos. Y hay personas con las que nos llevamos bien, pero no somos sus amigos especiales, y personas con las que somos más amigos. Entonces, eso sí que nos eligen para el cumpleaños. Entonces, a lo mejor vamos a pensar en tu cumpleaños. ¿A quién invitarías tú? ¿No? Y hacemos el ejercicio reflexivo. Pues a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién. Vale, y a este niño que tú te acuerdas del nombre tal, ¿no lo invitarías? Pues no. ¿Por qué no lo invitarías? Pues porque no es mi amigo, o porque me cae un poco mal, o porque tal, vale, por lo que sea, no es tu amigo. A lo mejor te llevas bien con él, pero no es tu amigo. Y también los papás a lo mejor te decimos que podemos invitar a 5, 7, los que sean cada uno, ¿vale? Entonces hay que entender que los demás también tienen sus limitaciones. Entiendo que te enfade porque es algo divertido, pero va a ser en más cumpleaños. Y ya le voy poniendo un poquito también la otra parte, ¿no? La otra parte de cuál es el próximo cumpleaños, ¿no? Al que crees que vas a ir, ¿vale? Porque tú también vas a tener otros momentos como este en el que te lo vas a pasar bien. Ampliamos la mirada, no solo va a ser este el último cumpleaños, no es el cumpleaños de tu vida, ¿no? Que a veces es como, es el cumpleaños de mi vida, es que me lo pasaría súper bien, ¿no? Sobre todo cuando no les dejamos nosotros ir por lo que sea, ¿no? Cuando son más grandes. Entonces, un poco también desde ahí, ¿no? De decir, venga, ampliamos la mirada, entendemos la emoción, ¿no? La validamos y además pues, le explicamos eso, que no siempre vamos a tener todo lo que queremos, o a lo mejor es una situación inesperada, es algo que no controlamos y tenemos que comprender, ¿no? Desde ahí. Bueno, pues sí, es que es normal que se frustren, es que es normal. Y no quiere decir que con esto sea automático y digan, ah, ya estoy bien. No, no, tendrán que transitarlo, tendrán que transitar esto, ¿no? Y es una buena experiencia. O sea, yo luego también como madre me voy a quedar con la cosa de, bueno, pues se queda con la experiencia de transitar esta emoción negativa, que cuando sean otras cosas un poquito más preocupantes, pues ya tiene esa experiencia, ¿no? También, claro. Muchas veces también cuando hablamos de gestionar o de tolerar, se hablaba más de tolerar la frustración, y a veces se hablaba un poco de déjale que se frustre, ¿no? Que hay muchas frustraciones en la vida. Hombre, déjale que se frustre, no, acompáñale la frustración, ¿no? Como estamos diciendo, acompáñale, no le dejes ahí con todo el enfado, con todo el malestar, ¿no? Intenta acompañarle en esto también, ¿vale? Sería un poco la idea.
desde aquí también nos decían, enseñarles a restablecer el estado de calma, ¿vale? Cuando están muy nerviosos, ¿no? O sea, a lo mejor simplemente con algunos ejercicios de respiración y tal. Yo esto digo, estas herramientas cuando realmente vemos que pueden funcionar. Un niño que está muy enfadado, tú le dices, vamos a calmarnos ahora y respirar, a lo mejor pues te dice, mira mamá, o sea, no te puedo escuchar en este momento eso, ¿sabes? No te voy a decir así, pero te voy a decir, déjame en paz, ¿vale? Así que también que cuando propongamos algo de calma, sea algo que realmente mi hijo puede escuchar en ese momento. A veces no es tan el respira conmigo, sino simplemente el cuéntamelo, ¿no? Tú también hablas con el bajito, ¿no? De un tono más tranquilo, cuando le dices que entiendes que está enfadado, ¿no? Que entiendes que siempre ese cumpleaños es importante para él, pero bueno, realmente más que el cumpleaños será el momento de estar con los amigos. ¿Y qué otros momentos tienes para estar con los amigos? Y pensamos alternativas. Pues es verdad que el viernes que vamos a no sé qué parque vamos a estar juntos, ¿ves? Pues mira, pues ahí ya vas a poder estar juntos con tus amigos y también te lo vas a pasar muy bien, ¿no? Otras alternativas, ¿vale? Para que no se queden solo con esa frustración, sino que hay más opciones y que son reales, ¿no? Y que se van a dar un poco desde ahí. A mí que me gusta un poco también ofreceros así como cuentos, alguna herramienta, ¿no? Que os puedan ayudar con los niños. Este cuento me gustó, ¿vale? Porque son, o sea, pequeños cuentos, son 6 cuentos cortos, ¿vale? Dice ella, para tomar buenas decisiones. Bueno, es como que al final, desde esos cuentos le estamos dando unos mensajes muy positivos, ¿no? Porque le estamos diciendo todo el rato, creo en ti, ¿no? O sea, que es por eso es el título del libro. Entonces, yo lo cojo de la biblioteca para verlo, que en mi libro está aquí. ¿No? Desaparezco, me encanta esto. Voy a poner creo en ti. Entonces está bien la verdad porque sí que tiene unos cuentos que están bastante, que llegan bastante bien a los niños. Por ejemplo, mira, el primero es para desarrollar la perseverancia. Y mira, esto no lo veis en la carátula, lo veis aquí. Hay como una fichita, a ver, hay como una fichita al principio en lo que te dice para qué sirve el cuento, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido útil, ¿vale? Para trabajar con los niños. Dice, eso es para desarrollar la perseverancia, para aprender a afrontar problemas, obstáculos y equivocaciones buscando una solución, ¿sí? Entonces habla de que hay 2 botones, de que nosotros cuando tenemos un obstáculo, algo que no me espero, algo que me va a generar frustración, por lo tanto, pues tenemos como 2 botones, ¿no? El botón ¿cómo le llama ella? De la paciencia y el botón no me estoy acordando, como veis, me lo leí otro día. El botón, perdonadme que no me acuerdo exactamente de los botones como lo llaman ellas, pero que está muy bien, ¿no? Me gustó cómo lo explicaba aquí, ¿no? El botón del pánico, ¿vale? O el botón de la solución, ¿vale? Entonces dice, claro, si yo activo el botón del pánico, entro en pánico, lo único que hago es no encontrar ninguna solución, ¿no? Es como que todo se hace mucho más grande. Y en cambio, el botón de la solución es como que voy buscando esas alternativas, ¿no? Etcétera. Entonces, con un cuento así como muy sencillito, esas cosas se les queda como muy grabadas. Me hizo gracia conocer a esta autora, que la escuché el otro día también en un podcast, y de una entrevista que le hicieron, y ella explicaba que ella venía del mundo del marketing, ¿vale? Y entonces ella cuando empezó a tener niños más pequeños, cuando tener niños que ya crecían un poquito más, ¿no? Y a la hora de intentar explicarle las cosas, ella les hacía PowerPoints, ¿no? Porque en su trabajo hacía PowerPoints, entonces ella decidió hacer PowerPoint para intentar transmitir a sus hijos cosas, ¿no? Me hizo mucha gracia esto, digo, mírala. Entonces, bueno, luego ya pues hizo cuentos infantiles, ¿no? Y es cierto que es que los niños, igual que a través de los cuentos, a través de los dibujos que ellos ven, ¿no? Etcétera, se les quedan muchas cosas muy grabadas, mucho más que cuando las contamos simplemente nosotros, ¿no? O en el día a día. Por eso digo que utilizar ciertas herramientas nos puede venir bien. Los niños tienen bastante memoria con este tipo de herramientas, cuentos, vídeos, etcétera, y luego es más fácil que se acuerden o que nosotros digamos, acuérdate del botón del cuento, ¿no? El botón este del pánico, estás entrando en pánico y es más fácil que a lo mejor ahí puedan conectar, ¿no? Con ello. Pues es verdad, me estoy enfadando demasiado. Bueno, otro de los cuentos, hay varios, hemos dicho, hay 6, ¿vale? Uno que se llama Exhale Paciencia, ¿no? Entonces habla también de cómo fomentar esa paciencia. Otro también que era de la tormenta, ¿no? Como para manejar el enfado. Bueno, yo sí que os lo recomiendo porque os puede dar ideas. Y esta autora tiene varios libros, que a lo mejor eso sí que los conocéis, los primeros, bueno, esos son los primeros, yo el primero que conocí fue el de Mayor quiero ser feliz, ¿no? Está el 1 y el 2, que son también cuentos un poquito pues para fomentar esa positividad, fomentar la autoestima en los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues son pequeños relatitos para fomentar todo esto. Y otro, también muy positivo, el de hoy voy a tener un buen día. Bueno, pues me gusta la autora en ese sentido, ¿vale? Y como herramienta para los niños más pequeños pueden venir bien.
Este justamente es uno que hizo ella en el momento también coronavirus, ¿no? De la pandemia, y está gratuito, o sea, este se puede descargar gratuitamente, ¿vale? O sea, está de libre descarga, os he puesto ahí el enlace, como os paso las diapositivas también lo tendréis ahí por si os apetece tenerlo, ¿vale? Eso es totalmente gratis. Y luego os voy a pasar, por si os apetece, ¿no? Porque a veces también un poco con nuestros hijos, pues un poco hacer como una pequeña así valoración, eso es para niños un poquito más mayores, ¿vale? Los muy pequeños no. A partir de 6 7 años yo creo que sí que lo podemos realizar. Es una actividad, es como una encuesta para hacerla con los niños para valorar sus fortalezas, ¿vale? Junto con ellos. Entonces es simplemente como leerles estas preguntas y valorar del 1 al 5. La 1 sería impropia de mí, poco propia de mí, neutra, ni fu ni fa, ¿vale? Algo que yo considero que sí que es propio de mí y luego muy propio de mí, el 5, ¿vale? Entonces, bueno, es como simplemente como para valorar esas fortalezas y a lo mejor con esta excusa de esta escala que nos han dado, pues podemos empezar a hablar de muchas cosas positivas de los niños que tienen, ¿vale? Por ejemplo, en ámbito de curiosidad e interés por el mundo. Dice, incluso cuando estoy solo nunca me aburro. ¿Qué piensa el niño? ¿No? Del 1 al 5. Cuando quiero saber algo, a diferencia de otros niños de mi edad, lo busco en un libro en el ordenador. Me encanta aprender algo nuevo. Bueno, pues es simplemente como una escalita, ¿no? Como os digo, para valorar esas fortalezas en los niños y sobre todo que nos pueda ayudar a identificarlas, ¿vale? Porque a veces nosotros sí que las vemos, pero a lo mejor tampoco las trasladamos demasiado o los niños tampoco nos las escuchan mucho. Entonces, en esto de que hablamos de dar ese feedback, ¿vale? Nos puede ayudar. Así que también os la he pasado, también está dentro de la guía os he dicho antes, de acción familiar. Os la he puesto aquí en las diapositivas para que la tengáis, ¿vale? Está así como en dos, ¿vale? Y luego ya hay que sumar simplemente las puntuaciones, ¿vale? Para tener como esa valoración. Otro libro que os recomiendo, muy sencillito, la verdad. Me gusta porque es muy sencillito, mucho de lo que hablamos aquí. Yo cuando he estado mirándolo así, no lo he leído entero, lo he leído así por encima, he dicho, "Buah, esto". Hemos hablado de las sesiones de familia, así que si os gusta un poco de las cosas que vamos hablando, os va a gustar el libro, ¿vale? Y es de Rafael Guerrero y Olga Barroso, se llama El desarrollo emocional de tu hijo. Y dice, cuentos desde la teoría de apego, que no se engaña el título, porque en realidad lo de los cuentos es como una mínima parte del libro, ¿vale? Yo pensaba que eran más cuentos, como su subtítulo tiene, y en realidad es como que sí que nos habla de muchas cosas que hemos hablado ahora, ¿no? De desarrollo emocional, de cosas a tener en cuenta, ¿vale? Pero los cuentos son como pequeños relatos que aparecen en los finales de los capítulos, ¿vale? Simplemente. Entonces, dentro de este libro he destacado como esas estrategias específicas en el ámbito emocional. ¿Mm? Por un lado, algo que ya hemos mencionado, como veis, es que dice un montón de cosas que ya hemos dicho. Hazte cargo del mundo emocional de tus hijos. Cuando hablamos del hazte cargo, que lo hablamos en otra sesión, era como que ellos sientan que tú eres competente para poder soportar el mundo emocional de los niños, ¿vale? Y que tú eres consciente de cómo se encuentran en ese momento, ¿no? Sería como hacerse cargo. Hacernos cargo, esto no lo dice este autor, pero lo dicen otros, sería como hacerles ver que nosotros somos más fuertes que ellos, en el sentido, ¿no? De más fuertes emocionalmente, puedo soportar lo que te está pasando y lo puedo comprender, más sabios en el sentido de que como yo por mi experiencia, pues ya sé cómo podemos gestionar esto o cómo nos puede afectar esto, ¿vale? O sea, somos más sabios y más amables, ¿vale? En el sentido de que nosotros como adultos tenemos que ser el ejemplo de amabilidad, el ejemplo también hacia nuestros niños, ¿no? De poder llevar las cosas, ¿no? Con esa regulación emocional adecuada, ¿vale? Que eso sería ser amables en diferentes momentos de la vida, ¿sí? O sea, más fuerte, más sabio y más amable. De hecho, no es muy cortita, pero bueno. Legitimar sus emociones, que ya lo hemos dicho. No racionalizar las emociones. A veces eso como que nos sale, ¿no? Que a lo mejor el niño pues te habla desde la emoción, aunque no te la nombre, y nosotros lo que hacemos es intentar mm, razonarlo, ¿no? Decirle, bueno, en realidad lo que te está pasando es, ¿no? ¿No? O no es para tanto porque, o no, y claro, es como, no, estoy sintiendo esto, o sea, dame cabida, permíteme sentirlo y luego ya podré conectarlo, ¿no? Con la otra parte más que le puedo razonar de pensamiento, ¿vale? No es racional, pero de momento necesito que tú entiendas la emoción que tengo, ¿vale? O sea, que no te vayas muy lejos de la emoción.
Fomenta y permite las emociones de defensa, que serían aquellas emociones más negativas o que nos gustan menos, ¿no? Como pues eso, la ira, ¿no? Las emociones de defensa, porque es el enfado, ¿vale? Pero también vamos a permitirlas porque también de esa manera nuestro niño nos está comunicando algo. Muchas veces cuando nuestro niño se enfada con nosotros, lo que está haciendo es mostrar su diferencia en cuanto a lo que yo pienso, ¿no? Y eso está bien, es decir, es sano. O sea, es sano que él pueda decir, pues yo pienso diferente a ti, ¿no? Y se pueda permitir eso. Y nosotros le vamos a decir, entiendo que pienses diferente a mí, o entiendo que eso te enfade, entiendo que no es lo que tú esperabas, ¿no? Y lo estoy legitimando, como estás diciendo, le estoy permitiendo que sea diferente a mí y le estoy ofreciendo como ese espacio. Y eso es muy positivo, porque a veces los padres son muy acaparadores, ¿no? Y no permiten las diferencias. No permiten que pienses diferente a mí. No, eso es así y punto, porque yo te lo digo, porque soy tu padre, porque tal. No, hay cosas que no son así y punto. Hay cosas que yo veo de esta manera, entiendo que tú lo veas de otra, ¿no? Pero ahora yo soy el adulto responsable y lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Entiendo que te enfade, pero no podemos hacer tal cosa, ¿no? Entiendo que te enfade, pero lo que sea. Nombrar para dominar, ¿no? Otra de las cosas que también hemos dicho es que si yo nombro la emoción que el niño tiene, esa emoción la va a poder transitar de una manera más tranquila. Lo decía antes con el ejemplo de el niño viene enfadado porque, mira, el ejemplo que ha puesto Rocío, viene enfadado porque, yo voy a decir que discutía con un niño, pero aquí directamente es que no le han invitado a un cumpleaños. Entonces viene enfadado y viene triste, ¿vale? Entonces yo nombro la emoción, entiendo que te enfada de esto, supongo que estás triste, ¿no? Me parece que estás triste, que te pone triste que esto haya ocurrido. Porque si yo nombro la emoción, él puede conectar con esa emoción y eso ya le va a permitir dominarla un poquito mejor que cuando está en abstracto. Porque a veces los niños simplemente es como que sienten las sensaciones que la emoción le produce, ¿no? La sensación física, pero en abstracto no puedo dominarla, ¿sí? Entonces, primero, o sea, el sentir las emociones, o sea, es como algo físico, el nombrarlas, ¿no? Es como que ya identificarlas y de ahí el siguiente paso, como decíamos antes, es poder procesarlas y llevarlas al pensamiento, ¿vale? Y de ahí la regulación. Por eso decimos, ¿no? Que el nombrarlas es como el primer paso para poder dominarlas, para poder gestionarlas adecuadamente. Potencia la madurez de tu hijo, lógicamente en su justa medida, ¿no? Esto siempre, a veces tenemos así como esas frases aquí sueltas de contexto y claro que hay que ver la madurez de tu hijo en su justa medida, es decir, en el momento evolutivo en el que se encuentre, ¿vale? Pero sí que vamos a intentar que en la medida, en el momento que se encuentre en su etapa vital, pues sí que sean un poquito más maduros, ¿no? O sea, vamos a fomentar eso también, para que realmente eso les sirva a ellos, ¿no? Porque al final el tener una madurez, un criterio propio, ¿no? O sea, les va a servir de muchísimo. Así que nosotros también vamos a potenciar esa madurez. Cuando potenciamos esa madurez, al final estamos no sobreprotegiendo, ¿no? No sobreprotegiéndoles, estamos diciéndole tú puedes, tú eres válido, como decíamos antes. Sitúate por debajo de los ojos de tu hijo, ¿no? Muchas veces cuando están muy enfadados o cuando están desregulados emocionalmente, de la manera que sea, nosotros seguimos como por encima de ellos y eso también les provoca mucho malestar. Por eso aquello de que hemos escuchado mil veces, ponte a su altura, ¿no? Siéntate a su lado, ¿no? Mírale a los ojos, ponte a su altura, ya ayuda un montón, de verdad que ayuda un montón. Y otra muy importante que también señala aquí es critica la conducta, pero jamás a la persona. ¿Vale? Eso también es muy importante. O sea, yo puedo criticar los hechos, la conducta que ha tenido, lo que ha dejado de hacer, lo que sea, pero no la persona. Lo que decimos millones de veces de no poner etiquetas, ¿no? Porque al final si yo le digo, eres un vago, pues ahí estamos, ¿no? Entonces tengo que dejar, es un placer. Nada, igualmente ya vamos a cerrar, así que te llegan unas diapositivas también. Muchísimas gracias por estar, Rocío. Pues eso, que no poner etiquetas, no criticar a la persona, ¿no? Sería un poquito como basiquito, que yo creo que intentamos ponerlo muy en práctica, pero a veces nos puede salir, ¿no? El poner esas etiquetas o el criticar a la persona. ¿Veis? Aquí, hasta aquí llegamos, esta era la última diapositiva. Yo agradeceros la participación, agradeceros el estar aquí. Hay personas que están inscritas, que no pueden estar por horario laboral, pero están inscritas y luego pues ven las grabaciones, así que también se lo agradezco un montón.
que tengan ese interés y verlo después en diferido, junto con las diapositivas que les mandamos. Ya sabéis que en cuanto tenga yo la grabación, que esto depende de la persona de comunicación de acción familiar que nos hace este favorazo, que se lo agradezco un montón, pues cuando ella me lo envíe, yo os lo envío, ¿vale? A veces tardamos un poco más, un poco menos, en función de las posibilidades. Y en este último mail también que os mandaré, pues os mando de nuevo el link, ¿vale? El link para que valoréis el taller. Bueno, a lo mejor lo mando antes y luego porque no se lo voy a tardar el otro, y luego lo recuerdo, ¿vale? Así que nada, que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por hacer estas cosas posible, porque a mí me encanta compartir con vosotras, con vosotros. Y nada, para las siguientes que hagamos, que ya sabéis que esto se va repitiendo, en Cabanillas del Campo repiten, hacen 2 al año, además, ¿no? Conmigo suelen hacer una y luego hacen otra más, así que estaros atentos porque son muy activos en Cabanillas del Campo para hacer un montón de cosas y apuntaros que siempre se aprenden cosas, se comparten y yo aprendo de vosotros. Bueno, pues hasta la próxima.